Antes de empezar el video quiero agradecer a los miembros del canal. Un saludo para Shawi, La Flojera It, Azuzuk, El Siru, Boris Pa, El Papas 3000, Sloaubert, Arialex Pérez, Kakasi Fanfic, C7 Cercero, Alexander Emperador Antiguo, Daniel Lucero. Aparte le recuerdo que la historia no es mía, link de la historia como del creador en la descripción del video. Aparte si quieren me puedes apoyar dando like y suscribirse para llegar a los 20.000 suscriptores. Sin más que decir, disfrute del capítulo. Capítulo 216. Los huecos se clasifican en varios tipos, siendo los más poderosos los menos grandes. Si bien el término grandes implica tamaño, en realidad se refiere a su presión espiritual. Los menos grandes se dividen en 3 rangos: Hillian, Adjuchas y Vasto Lorde. Estos rangos son jerárquicos, con fuerza y rareza aumentando progresivamente. Los más poderosos, Vasto Lorde, son extremadamente raros, y se sabe que existen menos de un puñado en Hueco Mundo. Los Hillianos, el rango más bajo de menos grandes, se subdividen en 2 tipos distintos. El tipo más prevalente de Hillian se caracteriza por su inteligencia notablemente baja, poseyendo una capacidad mental que es inferior incluso a la del Oyou común promedio. Estos Hillianos tienen un tamaño colosal, a menudo alcanzan decenas o incluso cientos de metros de altura. Sus cuerpos están completamente envueltos en túnicas oscuras y sueltas, y sus rostros están ocultos por máscaras blancas que evocan una sensación de temor y aprensión en las personas comunes. El segundo tipo de Hillian representa a la élite entre su especie. A través del implacable proceso de devorar otros huecos, estos excepcionales Hillianos han desarrollado una capacidad intelectual comparable a la de los humanos, y también han dominado el arte de comprimir su presión espiritual, permitiéndoles reducir su tamaño físico a una forma más manejable y efectiva para el combate. Su apariencia externa tiene un parecido sorprendente con la de los huecos ordinarios, lo que hace que sea extremadamente difícil distinguirlos, basándose únicamente en la inspección visual. El método más confiable para identificar a estos Hillianos de élite es a través de la detección de su presión espiritual excepcionalmente potente. Se considera que los Hillianos, el rango más bajo de menos grandes, poseen capacidades de combate de nivel medio a alto dentro de la sociedad de almas. Entre los Shinigamis, solo los tenientes o capitanes excepcionalmente hábiles poseen la fuerza y la experiencia necesarias para enfrentarse eficazmente a adversarios tan formidables. La aparición de un menos grande en el mundo humano se considera un evento significativo para la sociedad de almas, que merece atención inmediata y una respuesta rápida. El Hillian que se enfrenta a Yusuke Uchiha es claramente uno de la variedad de élite, habiendo evolucionado para poseer capacidades intelectuales a la par de los humanos. Su rostro está oscurecido por una máscara de calavera que transmite una expresión de profunda angustia. Shinigami, se burló Hillian, con la voz mezclada con burla, ¿qué te trae a Hueco Mundo? Pero importa poco. Pronto te convertirás en sustento para nosotros. El Hillian soltó una risa sardónica, sus cohortes haciéndose eco de su diversión, su confianza aparentemente inquebrantable. Yusuke Uchiha, sin embargo, respondió con una sonrisa tranquila y serena. Da la casualidad de que estoy ansioso por preguntar sobre ciertos asuntos. ¿Te atreves a mostrar tanta insolencia ante la muerte? El líder Hillian rugió, dirigiéndose a sus subordinados. Abrúmenlo. Mientras el líder observaba la inquebrantable compostura grabada en el semblante del Shinigami, un sutil temblor de aprensión comenzó a surgir dentro de su propio corazón. Tenía la persistente sospecha de que podría haber provocado inadvertidamente a un adversario mucho más allá de sus capacidades. Sin embargo, para disipar cualquier duda persistente sobre la verdadera fuerza del Shinigami, el líder Hillian resolvió enviar a sus subordinados como vanguardia, evaluando así las capacidades de Yusuke Uchiha antes de comprometerse a una confrontación directa. Si el Shinigami demostraba ser superior, el líder Hillian, confiado en su condición de menos grande, creía que escapar seguiría siendo una opción viable, incluso si no podía asegurar una victoria. Al recibir la orden de su líder, los Oyous circundantes lanzaron inmediatamente un feroz asalto sobre Yusuke Uchiha, sus movimientos caracterizados por una ráfaga caótica de garras y colmillos.
Sin embargo, antes de que los Hoyous registraran completamente los eventos que se desarrollaban, Yusuke Uchiha ya se había materializado ante su líder. El ataque inicial de los Hoyous había fallado por completo en su objetivo. En el instante siguiente, un sonido horrible, indicativo de que la carne se desgarraba violentamente, reverberó por el paisaje desolado. Los Hoyous, antes de que pudieran siquiera pronunciar un solo grito de angustia, se dividieron instantáneamente verticalmente, sus cuerpos se partieron en dos. En el lapso de un solo respiro, todos los huecos atacantes habían encontrado su desaparición. Sin embargo, el líder Hillian ni siquiera había percibido los movimientos de Yusuke Uchiha. El líder Hillian tragó involuntariamente un trozo de saliva, su cuerpo paralizado por una abrumadora oleada de terror. Era muy consciente de que, dada la extraordinaria velocidad que poseía el hombre que tenía delante, cualquier intento de escapar sería inútil si decidía eliminarlo. ¿Quién reina actualmente sobre las noches? Yusuke Uchiha preguntó, una sutil sonrisa jugando en sus labios. El líder Hillian respondió vacilante. Barragan Luisenbarn, el rey calavera. Al enterarse de que las noches permanecía bajo el dominio de Barragan Luisenbarn, la sonrisa de Yusuke Uchiha se amplió perceptiblemente. La fortuna realmente favorece a los audaces, reflexionó Yusuke Uchiha para sí mismo. Aizen aún no ha extendido su influencia a Hueco Mundo, presentando un momento muy oportuno para la acción. Ha llegado el momento de embarcarnos en un viaje hacia la sociedad de almas, resolvió. Habiendo comprobado que Hueco Mundo todavía estaba bajo el control de Barragan Luisenbarn, Yusuke Uchiha no albergaba ninguna intención inmediata de enfrentarse a él, reconociendo que sus posibilidades de asegurar la victoria contra un adversario tan formidable seguían siendo inciertas en este momento. Además, para someter efectivamente a un menos grande del calibre de Barragan Luisenbarn, Yusuke Uchiha reconoció la necesidad de cultivar un nivel de poder que hiciera que cualquier resistencia fuera completamente inútil. Si prevaleciera sobre estos ferozmente independientes menos grandes solo después de una lucha prolongada y ardua, su subsecuente sumisión estaría lejos de estar asegurada, y su lealtad sería mucho menos inquebrantable que la demostrada por los Hoyous bajo el mando de Aizen. Observando el inflexible silencio de Yusuke Uchiha, el líder Hillian planteó tentativamente una pregunta. Estimado señor, preguntó, con la voz temblando de aprensión, ¿se me permitiría partir ahora? Yusuke Uchiha dirigió rápidamente su mirada hacia el líder Hillian, provocando instantáneamente que el corazón del Hoyou saltara a su garganta. Encuentro que tu máscara es bastante agradable estéticamente, comentó Yusuke Uchiha, su voz tan tranquila y gentil como su mirada. ¿Sería tan amable de eliminarlo usted mismo, o le ayudaré en este esfuerzo? A pesar de la naturaleza aparentemente benigna de las palabras de Yusuke Uchiha, el corazón del líder Hillian se desplomó hasta sus profundidades más bajas. La máscara constituía un componente integral de la forma física de un hueco, y cualquier daño infligido sobre ella inevitablemente resultaría en un daño sustancial al hueco mismo. La eliminación forzada de la máscara infligiría un daño aún mayor, lo que provocaría la pérdida irreversible de una cantidad significativa de energía espiritual, Reiatsu, impidiendo así la capacidad del hueco para una mayor evolución. Estimado señor, suplicó el líder Hillian, con la voz ahogada por el terror, yo, te imploro que muestres misericordia. Simultáneamente, sus pies comenzaron a retroceder involuntariamente. Dado que aparentemente eres incapaz de realizar este simple acto, respondió Yusuke Uchiha, un destello escalofriante apareció en sus ojos, con mucho gusto te ayudaré. Con una sonrisa escalofriante, Yusuke Uchiha se acercó a la angustiada Hillian, sus ojos irradiaban un aura de intensa amenaza. Momentos después, un grito escalofriante atravesó la noche, resonando en el desolado paisaje de Hueco Mundo. Habiendo adquirido la máscara de Hillian, Yusuke Uchiha reanudó su exploración de Hueco Mundo, siendo su objetivo principal la identificación de un menos grande que poseía la capacidad de facilitar su tránsito a la sociedad de almas. El Hillian de quien había obtenido recientemente la máscara había sufrido un agotamiento significativo de la energía espiritual como consecuencia de su remoción forzada, lo que resultó en una disminución sustancial en su nivel de poder. Había sido degradado de un menos grande a un simple hueco común, perdiendo así su habilidad innata para abrir una garganta.
Una garganta puede entenderse como un pasaje espacial, que permite a menos grandes atravesar las vastas distancias que separan Hueco Mundo, el mundo humano y la sociedad de almas. La creación de este pasaje espacial no depende únicamente de la magnitud de la presión espiritual de uno, sino que es una habilidad innata exclusiva de Hoyos. En contraste, el Shinigami, cuando se trata de viajar entre el alma de la sociedad, el mundo humano, y Hueco Mundo, son dependientes de la tecnológicamente avanzada Senkaimon, desarrollado por el Seireitei de investigación y desarrollo de la oficina. Este método es mucho menos conveniente y eficiente de las capacidades inherentes poseído por menos grandes. Como Shinigami, Yusuke Uchiha carecía de la habilidad inherente de crear un pasaje espacial parecido a una garganta para llegar a la sociedad de almas. Aunque poseía la capacidad de utilizar la técnica Kamui, el desplazamiento espacial directo a la sociedad de almas a través de Kamui dependía de su conocimiento previo de la ubicación precisa de la sociedad de almas. En consecuencia, para su viaje inicial de Hueco Mundo a la sociedad de almas, Yusuke Uchiha se vio obligado a buscar la ayuda de un menos grande. Mientras atravesaba el paisaje desolado de Hueco Mundo, Yusuke Uchiha detectó el rápido acercamiento de 3 presiones espirituales excepcionalmente poderosas. «Vienen por mí». No, parece una mera coincidencia que estén viajando en la misma dirección, reflexionó Yusuke Uchiha para sí mismo. Yusuke Uchiha detuvo su progreso y, en los momentos siguientes, las 3 entidades que emanaban estas potentes presiones espirituales se materializaron ante él. Ante él se encontraban 3 huecos, involucrados en una persecución a gran velocidad. Basándose en la intensidad de sus presiones espirituales, Yusuke Uchiha dedujo que los 2 Hoyos que los perseguían eran Hyuanos, mientras que el Hoyo que huía de su implacable persecución era un Atjuchas. Dentro del vasto reino de Hueco Mundo, solo se sabía que los Espada, las fuerzas de élite bajo el mando de Aizen, alcanzaban el formidable rango de Vasto Lorde. Por debajo del formidable Vasto Lorde, los Atjuchas se alzaban como el rango más poderoso de menos grandes. La probabilidad de encontrarse con un menos grande de nivel Atjuchas dentro de la vasta extensión de Hueco Mundo es comparable a la probabilidad de encontrarse con una celebridad en el mundo mundano. Capítulo 217. Al ver 3 figuras emerger de la nube de polvo de su frenética persecución, Yusuke Uchiha se sorprendió momentáneamente. No esperaba encontrarse con huecos que reconoció. Estos 3 menos grandes tenían aproximadamente el tamaño de un humano. El que perseguía desde la parte inferior izquierda era solo un poco más alto que un hombre adulto, parecía tener alrededor de 2 metros de altura y un físico algo regordete. Su cabeza era casi la mitad del tamaño de su cuerpo, adornada con marcas faciales cómicas que le daban una apariencia sorprendentemente humorística. A diferencia de los típicos Hoyos cuyos cuerpos están completamente compuestos de armadura ósea, este Hoyo en particular estaba vestido con un mono amarillo de cuerpo entero de material indeterminado, lo que le daba la apariencia de un payaso jovial en lugar de un Hoyo aterrador. Su compañero presentaba un marcado contraste en el físico, poseía una complexión delgada y vestía un taparrabos, lo que reforzaba aún más su apariencia poco convencional. El objeto de su búsqueda era un hueco comparativamente más pequeño, caracterizado por extremidades cortas y rechonchas, un exoesqueleto esquelético y una máscara con cuernos de antílope. A pesar de su diminuto tamaño, este hueco poseía una presión espiritual excepcionalmente potente, revelando que era un Atjuchas entre los 3 menos grandes. Si otros huecos en Hueco Mundo fueran testigos de esta escena, indudablemente supondrían que 2 Hyuanos se habían topado con una Atjuchas recién nacida, con la intención de devorarla para mejorar su propio poder. Sin embargo, Yusuke Uchiha, habiendo consumido la totalidad del anime de Bleach, era muy consciente de que los 3 Hoyos que tenía ante él estaban comprometidos en una búsqueda lúdica. Los 2 Hyuanos que perseguían el hueco más pequeño eran Dordon y Alessandro del Socorso y Pesche Watishe, mientras que el hueco que huía era Miyaltuo del Schwank, quien más tarde ascendería a la posición del tercer espada antes de finalmente sufrir la rotura de su máscara. Dordon y Pesche fueron los lugartenientes más leales de Neyel, permaneciendo firmemente a su lado durante sus periodos más desafiantes. Era evidente que su lealtad a Neyel había comenzado incluso antes de que ella alcanzara la madurez.
Aunque sus apariencias actuales diferían considerablemente de sus representaciones en los recuerdos de Yusuke Uchiha, pudo identificarlos instantáneamente en función de sus rasgos distintivos. Al observar la diminuta estatura de Nejiel en esta coyuntura, Yusuke Uchiha sintió una oleada de confianza en sus planes futuros, dándose cuenta de que ahora tenía tiempo suficiente para prepararse meticulosamente para los desafíos que se avecinaban. No choques contra el que está delante. Dordoni y Pesche gritaron al unísono por detrás. Lo tengo. Nejiel está tomando un desvío. Nejiel respondió, su voz resonando en el aire. Mientras Yusuke Uchiha observaba al trío alterando su rumbo, se colocó proactivamente directamente en su camino. Al percibir la repentina obstrucción de Yusuke Uchiha, los tres huecos iniciaron inmediatamente una desaceleración, pero su impulso los llevó hacia adelante, lo que resultó en una colisión inevitable con Yusuke Uchiha. Con un sonoro golpe seguido de otro, Dordoni y Pesche se encontraron tirados en el suelo, sus rostros impactando la arena con un sonoro golpe. Mientras tanto, Nejiel fue levantada sin esfuerzo hacia la mano izquierda de Yusuke Uchiha. En este punto de su desarrollo, Nejiel aún tenía que asumir un semblante humano, su rostro oscurecido por una máscara de calavera circular algo vacía, adornada con cuernos de antílope curvos que se extendían desde ambos lados. Su cuerpo estaba completamente envuelto en un exoesqueleto esquelético, su diminuto tamaño comparable al de un bebé humano, acentuado aún más por una tela gris hecha jirones envuelta alrededor de su armazón, un detalle que reflejaba su atuendo en su apariencia inicial en la historia original. Libera a Nejiel-sama de inmediato. Pesche exigió, su voz mezclada con una nota de urgencia. A pesar de que Yusuke Uchiha no exhibió ninguna manifestación externa de presión espiritual y usaba una máscara que se parecía mucho a las que usaban Oyous, su atuendo, un atuendo de samurái, y la larga katana atada a su cintura, junto con el misterioso resplandor que emanaba de las cuencas de los ojos de su máscara, contrastaban marcadamente con el atuendo típico de los habitantes de Hueco Mundo, lo que provocó de inmediato un mayor estado de vigilancia y sospecha tanto de Dordoni como de Pesche. Con un movimiento lento y deliberado, Yusuke Uchiha bajó suavemente a Nejiel al suelo, dirigiéndose a los dos Hyuunos con una sonrisa tranquilizadora. No hay necesidad de alarmarse, afirmó con calma. Simplemente necesito su ayuda en un asunto de cierta importancia. Al presenciar la liberación de Nejiel por parte de Yusuke Uchiha, una palpable sensación de alivio inundó tanto a Dordoni como a Pesche. Nejiel, en esta etapa de su existencia, podría considerarse un premio muy codiciado, un tesoro andante de inmenso poder. Habiendo nacido como Adhuchas, fue excepcionalmente vulnerable durante su infancia. Si bien su destreza en el combate aún no se había desarrollado por completo, innumerables Oyous estaban ansiosos por devorarla, buscando aprovechar su poder para impulsar su propia evolución. Dordoni y Pesche, que ya eran amigos íntimos, habían descubierto por casualidad al recién nacido Nejiel. Impulsados por su inherente benevolencia, habían optado por no devorar a Nejiel, eligiendo en cambio prometer su inquebrantable lealtad a ella, asumiendo el papel de sus leales sirvientes. Esta decisión no fue simplemente un acto de devoción ciega, sino más bien un reflejo de las duras realidades de supervivencia dentro de Hueco Mundo. La gran mayoría de los Hyuunos, el rango más bajo de menos grandes, tendían a congregarse alrededor de Adhuchas de mayor rango o vasto lorde, formando grupos cohesivos para la protección mutua. Estos grupos servían como elemento disuasorio contra los ataques de facciones huecas rivales, y si el líder del grupo mostraba una disposición particularmente agresiva, a menudo lideraban a sus cohortes en ataques contra otros huecos, devorándolos posteriormente para mejorar su propia fuerza. ¿Qué tipo de asistencia necesita? Dordoni preguntó, con la voz entrecortada por la curiosidad. Yusuke Uchiha respondió con una sonrisa genial. Necesito su ayuda para abrir una garganta, un pasaje espacial, que me permita viajar a la sociedad de almas. Al escuchar la petición de Yusuke Uchiha, Dordoni y Pesche exclamaron al unísono, sus voces llenas de asombro. No eres un hueco. Al oír las palabras de Yusuke Uchiha, los ojos de Nejiel se iluminaron de emoción pura. Entonces, por favor, dígame, ¿qué clase de ser es usted? ¿Y consentirás en participar en el juego con Nejiel?
Yusuke Uchiha se arrodilló, acariciando suavemente la cabeza de Nejiel, su voz mezclada con calidez y tranquilidad. Mi nombre es Yusuke, explicó. Y ciertamente jugaré contigo, Nejiel, pero primero debo atender un asunto de cierta urgencia. Nejiel asintió con la cabeza en silenciosa decepción, mientras Dordoni y Pesche intercambiaban una mirada significativa, llegando finalmente a una decisión mutua de ayudar a Yusuke Uchiha a abrir la garganta. Siendo inherentemente de naturaleza no combativa, Dordoni y Pesche creían que acelerar la partida de este enigmático individuo sería el curso de acción más prudente. Pesche canalizó su energía espiritual con su mano, deslizándose con gracia por el aire, y un vacío oscuro comenzó a materializarse lentamente ante ellos. En ese preciso momento, un cuervo, aparentemente emergiendo directamente de los ojos de Yusuke Uchiha, alzó el vuelo y descendió con gracia sobre el brazo de Nejiel, dejando una distintiva marca en forma de cuervo. Antes de que Dordoni y Pesche pudieran expresar sus dudas, Yusuke Uchiha ofreció una explicación preventiva. Esta marca sirve como un medio para convocarme a su ubicación, aclaró. Si alguna vez se encuentran en peligro, Nejiel puede utilizar su presión espiritual para disipar esta marca, y llegará instantáneamente para brindarles asistencia. Al observar las expresiones de duda y aprensión que se habían asentado en los rostros de Dordoni y Pesche, Yusuke Uchiha ofreció una sonrisa tranquilizadora. Naturalmente, la decisión de retener o disipar esta marca recae enteramente en sus manos. Eres libre de borrarlo en cualquier momento. Aunque Dordoni y Pesche albergaban el deseo de eliminar la marca del cuervo, la alegría desenfrenada de Nejiel era evidente. ¡Maravilloso!, ella exclamó, su voz rebosante de deleite. De hoy en adelante, serás considerado amigo de Nejiel. Cada vez que desee jugar contigo, utilizaré esta marca para invocarte. Dentro del ambiente implacable de Hueco Mundo, la abrumadora mayoría de hoyos carece de la camaradería afectuosa exhibida por este trío. La mayoría de los huecos son consumidos por emociones negativas, participando en implacables actos de matanza mutua y canibalismo. En consecuencia, a lo largo de la existencia de Nejiel, Dordoni y Pesche han servido como sus únicos compañeros y protectores. Si se le daba la oportunidad, Nejiel albergaba un ferviente deseo de expandir su círculo de amigos, buscando compañía y consuelo en el mundo desolado que habita. Yusuke Uchiha entró con gracia en la garganta, ofreciendo una ola de despedida a Nejiel. Esta marca solo se puede utilizar una vez, explicó, con la voz entrecortada con un toque de precaución. Por lo tanto, te imploro que reserves su uso solo para las circunstancias más extremas. Confío en que nos volveremos a encontrar en un futuro no muy lejano. Con el rápido cierre de la garganta, la figura de Yusuke Uchiha desapareció gradualmente de la vista, mientras que Nejiel, con la voz llena de palpable renuencia, gritó: Yusuke, debes venir y jugar con Nejiel de nuevo. Tras la partida de Yusuke Uchiha, Dordoni y Pesche intentaron persuadir a Nejiel para que disipara la marca del cuervo, preocupados por el potencial de traición. Su nivel de poder actual se consideraba respetable dentro de Hueco Mundo. Mientras se abstuvieran de provocar adversarios más formidables, era poco probable que encontraran un peligro significativo, lo que hacía innecesaria la retención de esta marca enigmática. Nejiel, sin embargo, inmediatamente se protegió el brazo, su mirada fija en Dordoni y Pesche con una expresión cautelosa. Yusuke es el tercer amigo de Nejiel. Ella declaró con firmeza. Al observar la postura resuelta de Nejiel, Dordoni y Pesche reconocieron la inutilidad de sus esfuerzos por persuadirla. Solo podían ofrecer una oración silenciosa para que Yusuke Uchiha no albergara intenciones malévolas. Yusuke Uchiha sentía una profunda admiración por este trío de hoyos. Mientras se preparaba para establecer su presencia dentro de Hueco Mundo, ya los había identificado como posibles subordinados y no albergaba rencor hacia ellos. La marca del cuervo sirvió únicamente como medida de precaución, diseñada para brindarles asistencia inmediata en caso de que alguna vez se encontraran en una situación precaria. Capítulo 218. Usando la garganta abierta por Pesche, Yusuke Uchiha no llegó directamente a la sociedad de almas sino al Dangai, el reino intermedio entre la sociedad de almas, Hueco Mundo y el mundo humano. Estos tres reinos están interconectados. Sin habilidades de deformación espacial como Kamui, atravesar entre ellos requiere pasar por el Dangai.
El Dangai se compone de innumerables senderos largos. Al sentir la presión espiritual, Reiatsu, uno puede determinar a qué mundo se conecta cada camino. Así que este es el Dangai, murmuró Yusuke Uchiha. La concentración de partículas espirituales, Reisi, es mucho mayor que en Hueco Mundo. Además de servir como una zona de amortiguamiento que conecta los diferentes mundos dentro del universo Bleach, el Dangai también era la ubicación que Yusuke Uchiha planeaba usar para su próxima fase de entrenamiento. La concentración de Reisi aquí es 2000 veces mayor que la de la Sociedad de Almas, lo que la convierte en un paraíso de entrenamiento. En la historia original, antes de la batalla final de Kuigo Kurosaki con Aizen, el padre de Aigo, Isshin Kurosaki, lo trajo aquí para aprender el Getsuga Tenshi final y entrenar su Reiatsu. Después de 3 meses de entrenamiento en el Dangai, el Reiatsu de Kuigo Kurosaki superó incluso al de Aizen después de absorber el Ogyoku, lo que finalmente llevó a la derrota de Aizen. Esto demuestra claramente la efectividad del Dangai para mejorar rápidamente el poder de un Shinigami. Sin embargo, casi ningún Shinigami en la Sociedad de Almas realmente entrena en el Dangai. En primer lugar, el Dangai está habitado por un líder del clan Shiba excepcionalmente poderoso, Kakushiba. Este líder, Kakushiba, posee un inmenso poder y reaparece en el Dangai cada 7 días después de la muerte. La presencia de Kakushiba convierte al Dangai en un lugar extremadamente peligroso para entrenar para la mayoría de los Shinigamis. En segundo lugar, las regulaciones de la Sociedad de Almas generalmente prohíben a los Shinigamis abandonar la Sociedad de Almas, y mucho menos ingresar al Dangai. Cualquier excepción que requiera el paso a través del Dangai hacia Hueco Mundo o el mundo humano requiere la aprobación de la Central 46 y está sujeta a un estricto monitoreo. En tercer lugar, el crecimiento de un Shinigami tiene un límite superior. Si un Shinigami alcanza su punto máximo, no puede aumentar su Reiatsu independientemente del entrenamiento, razón por la cual Aizen buscó un gran avance. Cuando un Shinigami puede entrenar en el Dangai, esencialmente está en la cúspide del poder del Shinigami, su Reiatsu ya está en su límite de crecimiento. Yusuke Uchiha, aún no en su límite de Reiatsu y libre de las restricciones de la Sociedad de Almas, planeaba entrenarse en el Dangai para aumentar rápidamente su poder. El método de entrenamiento de Yusuke Uchiha implicaría combatir con Kakushiba. Esto conlleva un riesgo considerable, pero Yusuke Uchiha creía que su Reiatsu actual de nivel de capitán y sus habilidades únicas serían suficientes para hacer frente. Sin embargo, antes de comenzar su entrenamiento, Yusuke Uchiha necesitaba hacer algunos preparativos en la Sociedad de Almas. Al entrar en el Dangai, Yusuke Uchiha sintió las auras de varios mundos. Una, diametralmente opuesta al aura de Hueco Mundo, fue identificada como Sociedad de Almas. Habiendo confirmado la dirección correcta, Yusuke Uchiha atravesó rápidamente los senderos Dangai hacia su destino. En ese momento, una criatura larga, de color gris oscuro, aproximadamente del diámetro del camino Dangai, con un núcleo dorado en la cabeza, se precipitó hacia Yusuke Uchiha como un tren a toda velocidad Kakushiba, habiendo detectado la presión espiritual de Yusuke Uchiha. Cualquier presión espiritual en el Dangai atraería inmediatamente a Kakushiba, cumpliendo su papel de líder. Aunque los senderos Dangai son extensos, son fácilmente atravesados por un Shinigami de velocidad excepcional. Sin inclinarse a entablar combate con Kakushiba en esta coyuntura, Yusuke Uchiha avanzó resueltamente, entrando directamente en el pasaje Dangai que conducía a la Sociedad de Almas sin dudarlo. El escenario se transformó instantáneamente, y la amplia vista de la Sociedad de Almas se desplegó ante él. La noche había caído sobre la Sociedad de Almas. Para evitar que se detectara su Reiatsu, Yusuke Uchiha activó su habilidad Kamui, entrando en un estado eco. Dada la destreza actual de Yusuke Uchiha en el Jutsu, mantener este estado vacío durante varias horas no representaba un desafío significativo, lo que mejoraba su flexibilidad operativa. Al observar las calles en ruinas de los alrededores y el estado decrépito de los edificios, Yusuke Uchiha supuso que había llegado al empobrecido Rukongai. Las almas que habitaban esta región desolada mostraban una mirada de profunda apatía y resignación, muchas permanecían inmóviles, con la espalda presionada contra las paredes desmoronadas de sus viviendas, sus espíritus claramente aplastados por el ciclo aparentemente interminable y sin esperanza de su existencia.
Al presenciar estas escenas desalentadoras, una sonrisa cínica sonó en los labios de Yusuke Uchiha. Si bien el Seireitei sirve como el organismo rector oficial de la sociedad de almas, su función principal es mantener el delicado equilibrio de poder dentro del mundo, salvaguardando al mismo tiempo las propias fuerzas armadas del Seireitei. Los escalones superiores del Seireitei muestran una profunda indiferencia hacia el bienestar de la población humana en el mundo humano y la difícil situación de las almas que residen en el Rukongai. El universo Bleach necesita un equilibrio armonioso de energía espiritual entre el mundo humano, la sociedad de almas y Hueco Mundo, y el deber principal del Shinigami es mantener este delicado equilibrio. El imperativo de eliminar los huecos que se manifiestan en el mundo humano no surge del deseo de vencer a los espíritus malévolos o de salvaguardar a la humanidad, sino más bien de la necesidad de evitar que los huecos consuman y agoten las almas del mundo humano. La decisión del Seireitei de retener Hueco Mundo, en lugar de iniciar una campaña de erradicación a gran escala, también está motivada por el imperativo de mantener este equilibrio crucial. El conflicto histórico entre los Shinigami y los Kinki, además de servir al propósito de salvaguardar el dominio político de los Seireitei, también fue impulsado por la necesidad de eliminar a los Kinki, cuyo objetivo final era la aniquilación de todos los Oyous, evitando así el colapso catastrófico del delicado equilibrio del mundo. En los casos en que surja un desequilibrio de poder dentro del mundo humano o de la sociedad de almas, los Seireitei pueden incluso desplegar Shinigamis para eliminar activamente a los seres humanos o almas que habitan en el distrito de Rukongai, asegurando así la preservación de este delicado equilibrio. Los factores anteriores sirven para explicar por qué el Rukongai se ha mantenido prácticamente sin cambios a lo largo de milenios. Los escalones superiores del Seireitei simplemente seleccionan un número limitado de almas de los Rukongai, aquellas que poseen una energía espiritual excepcional, para reponer las filas de los Shinigami. Las almas restantes, aquellas que no han sido elegidas para servir como Shinigami, están esencialmente relegadas al estatus de meros instrumentos, y su existencia sirve únicamente para mantener el delicado equilibrio del mundo. Naturalmente, el alcance del conocimiento con respecto a estas intrincadas maquinaciones está limitado a unos pocos elegidos dentro de la sociedad de almas. Incluso entre los capitanes, la mayoría permanece ajena a estos secretos celosamente guardados. Cuando la mirada de Yusuke Uchiha recorrió la multitud de rostros, cada uno grabado con una expresión de profunda apatía y desesperación, negó con la cabeza, preparándose para partir. En ese mismo momento, una mirada malévola, aguda e intensa, se clavó en la suya, atravesando el velo de su disfraz ahuecado. Los ojos que se habían fijado en él eran los de Kenpachi Zaraki, un guerrero cuya insaciable sed de combate era legendaria. El individuo ante él no era otro que Kenpachi Zaraki, su atuendo consistía en ropa raída y una espada maltratada, su cabello largo despeinado y descuidado. Sin embargo, su apariencia era notablemente diferente a la representada en la historia original, apareciendo considerablemente más joven, su edad aparentemente la de un simple adolescente. A pesar de la discrepancia significativa entre la apariencia actual de Kenpachi Zaraki y la imagen que se había grabado en la memoria de Yusuke Uchiha, el aura inconfundible de un depredador salvaje, junto con la vista de su espada, cuya hoja estaba estropeada por imperfecciones irregulares, le permitió a Yusuke Uchiha reconocer fácilmente su identidad. Encaramada sobre el hombro de Kenpachi Zaraki había una encantadora joven con cabello rosado vibrante, su ropa notablemente limpia y bien cuidada, un testimonio de la devoción de Kenpachi Zaraki por su bienestar, ya que evidentemente había asignado sus escasos recursos para garantizar su comodidad. Esta joven no era otra que Yachiru Kusagisi, la compañera inseparable de Kenpachi Zaraki, unida a él por un vínculo inquebrantable. Capítulo 219. ¿Quién eres tú? Apareciste de la nada y nadie parece verte, le preguntó Kenpachi Zaraki a Yusuke Uchiha. Yusuke Uchiha todavía llevaba una máscara hueca, pero había usado un genjutsu para hipnotizar a las almas circundantes, volviéndose invisible para ellas. Un alma normal al ver su máscara hueca entraría en pánico y causaría conmoción. ¿Cómo me encontraste? ¿No solté ningún Reiatsu?, preguntó Yusuke Uchiha, perplejo. Kenpachi Zaraki no había estado allí cuando Yusuke Uchiha entró por primera vez en Rukongai. De alguna manera debió sentir su presencia y luego interceptarlo.
Una feroz intención de batalla ardía en los ojos del joven Kenpachi Zaraki. Porque sentí la presencia de un individuo poderoso. De ti percibo un aura que trasciende a cualquier oponente que haya encontrado. Solo una mujer, hace algún tiempo, poseía un aura comparable. Kenpachi Zaraki posee una habilidad innata para detectar individuos poderosos, un sentido completamente independiente de la presión espiritual, Reiatsu. Yusuke Uchiha, habiendo reinado como el luchador más fuerte del mundo de Naruto durante muchos años, emanaba naturalmente un aura tan potente. Si bien numerosos individuos poderosos dentro del universo Bleach podrían ser capaces de derrotar a Yusuke Uchiha, su aura aún palidecería en comparación con la suya, ya que Yusuke Uchiha ya había ascendido a la cúspide del poder dentro de su propio mundo. Al escuchar la explicación de Kenpachi Zaraki, Yusuke Uchiha obtuvo una comprensión general de la razón de su detección. En cuanto a la mujer mencionada por Kenpachi Zaraki cuyo aura era comparable a la suya, Yusuke Uchiha reconoció su identidad de inmediato. Antes de la integración de Kenpachi Zaraki en el Gotei 13, durante su adolescencia, participó en una feroz batalla con el primer Kenpachi, Retsuo Nohana. Si bien Retsuo Nohana fue ostensiblemente declarado vencedor de esta confrontación, el verdadero vencedor fue, de hecho, Kenpachi Zaraki. Impulsado por un deseo insaciable de experimentar la emoción del combate, Kenpachi Zaraki, habiendo comprobado que Retsuo Nohana no era su igual, suprimió inconscientemente su presión espiritual, Reiatsu, reduciéndola a un nivel comparable al de Retsuo Nohana. Sin embargo, debido a su relativa falta de experiencia en combate en ese momento, Kenpachi Zaraki finalmente sucumbió a la derrota a manos de Retsuo Nohana. Retsuo Nohana, habiendo vencido a Kenpachi Zaraki, posteriormente se dio cuenta de que su victoria había estado lejos de ser decisiva. Ella realmente no había vencido al joven Kenpachi. Al regresar al Seireitei, renunció a su prestigioso título de capitana de la 11ª División, la división más fuerte, y renunció al título de Kenpachi, ocultando su verdadera disposición y asumiendo el papel menos exigente de capitana de la 4ª División. La peculiar constitución de Kenpachi Zaraki se manifiesta en la supresión involuntaria de su presión espiritual, Reiatsu. Si bien esta supresión no resulta en una restauración de su poder, sirve para ocultar su verdadera fuerza, incrustándola profundamente en su ser. En el momento de su aparición inicial en la historia original, el poder de Kenpachi Zaraki era inferior al que poseía durante su juventud. No fue hasta la culminante guerra de sangre de 1000 años que el poder latente de Kenpachi Zaraki, latente dentro de su cuerpo, finalmente se despertó a través de una lucha de vida o muerte con Retsuo Nohana, revelando su verdadera y formidable fuerza. Yusuke Uchiha albergaba un fuerte deseo de alistar al excepcionalmente poderoso Kenpachi Zaraki entre sus filas, pero reconoció que el momento actual no era el oportuno para tal esfuerzo. Kenpachi Zaraki es similar a una bestia indomable, incapaz de ser verdaderamente subyugado por ningún individuo. Sin embargo, su insaciable sed de combate podría aprovecharse eficazmente para asegurar sus servicios. Su posterior integración en el Gotei 13 fue, en esencia, una maniobra estratégica para obtener una licencia legítima para participar en combate, lo que le permitió satisfacer libremente su predilección innata por el conflicto. Al observar a la figura enmascarada frente a él, que permaneció en silencio, Kenpachi Zaraki soltó una carcajada. ¿Qué tal si nos involucramos en una feroz batalla aquí y ahora? Él propuso. Sintiendo la potente presión espiritual, Reiatsu, que emanaba de Kenpachi Zaraki, Yusuke Uchiha se encontró incapaz de evaluar definitivamente si demostraría ser un oponente formidable. Sin embargo, incluso si Kenpachi Zaraki demostrara ser un adversario desafiante en esta coyuntura, Yusuke Uchiha reconoció que habría amplias oportunidades para reclutarlo una vez que hubiera alcanzado un nivel de poder que lo convirtiera en un oponente digno. Una sutil sonrisa sonrió en los labios de Yusuke Uchiha, oculta debajo de su máscara, mientras respondía con calma. En este momento, aún no eres digno de entrar en combate conmigo, declaró. Sin embargo, percibo el potencial latente que reside dentro de ti. Cuando tu fuerza haya alcanzado su plenitud, volveré a buscarte una vez más. Si bien las palabras de Yusuke Uchiha sugerían que esperaría a que Kenpachi Zaraki obtuviera suficiente poder antes de enfrentarse a él en la batalla, era muy consciente de que la fuerza de Kenpachi Zaraki no aumentaría.
Por el contrario, su poder probablemente disminuiría con el tiempo debido a la ausencia de adversarios formidables para desafiarlo. ¿Por qué posponer hasta el futuro? Participemos en una batalla verdaderamente emocionante y desenfrenada aquí y ahora. Kenpachi Zaraki exclamó, su rostro se retorció en una sonrisa feroz, mientras se lanzaba rápidamente hacia adelante, su maltrecha Zanpakuto parpadeando amenazadoramente hacia Yusuke Uchiha. Kenpachi Zaraki mostró total indiferencia con respecto a la afirmación de Yusuke Uchiha de que aún no era digno de entrar en combate con él. Su única motivación era la búsqueda de la pura emoción de la batalla, e incluso si su oponente demostrara ser abrumadoramente poderoso, capaz de infligir su desaparición, abrazaría la muerte sin arrepentimiento. Para asombro de Kenpachi Zaraki, su ataque no logró conectarse con su oponente, pasando inofensivamente a través de la forma aparentemente intangible de Yusuke Uchiha. Yachiru Kusagishi, encaramado sobre el hombro de Kenpachi Zaraki, mostró una mirada de intensa curiosidad, extendiendo un dedo para pinchar suavemente el pecho de Yusuke Uchiha. Sin embargo, su toque pasó inofensivamente a través de él, reforzando la impresión de que Yusuke Uchiha era simplemente una ilusión. Kenpachi, ¿qué demonios está pasando aquí?, exclamó Yachiru Kusagishi, sus grandes ojos se abrieron de asombro mientras se dirigía a Kenpachi Zaraki. Kenpachi Zaraki frunció el ceño perplejo. Podía sentir el aura formidable que emanaba del hombre que tenía delante, pero era completamente incapaz de hacer contacto físico con él, un fenómeno que desafiaba su comprensión. Yusuke Uchiha, por supuesto, había empleado la técnica Kamui para asumir un estado vacío, una maniobra estratégica que sirvió como su arma más potente durante su incursión en la sociedad de almas. Un cuervo emergió del cuerpo de Yusuke Uchiha, posándose graciosamente sobre el brazo de Kenpachi Zaraki, dejando una distintiva marca en forma de cuervo. Si albergas el deseo de entablar combate con adversarios verdaderamente formidables, declaró Yusuke Uchiha, con su voz resonando con un aire de autoridad, entonces te propongo que me prometas lealtad y me acompañes a Hueco Mundo. Si aceptas mi oferta, puedes utilizar tu presión espiritual, Reiatsu, para disipar esta marca, y luego volveré a buscarte. Habiendo entregado su propuesta, Yusuke Uchiha desapareció rápidamente de su presencia a través de un vórtice espacial Kamui, dejando a Kenpachi Zaraki perdido en una profunda contemplación. Al escuchar la invitación de Yusuke Uchiha de acompañarlo a Hueco Mundo, Kenpachi Zaraki se encontró lidiando con un grado considerable de indecisión. Si bien la perspectiva de entablar combate con poderosos adversarios en Hueco Mundo tenía un atractivo significativo, y albergaba un ferviente deseo de poner a prueba su temple contra el enigmático Yusuke Uchiha, seguía dudando en comprometerse con tal empresa. Desde el principio, Kenpachi Zaraki había adoptado el apelativo de Kenpachi con la ambición de heredar el manto del Kenpachi más fuerte. En este momento, estaba listo para embarcarse en su viaje al Seireitei, donde tenía la intención de unirse al estimado Gotei 13. Primero dirigiré mis esfuerzos a desafiar al capitán comandante y al Kenpachi actual dentro del estimado Gotei 13, resolvió Kenpachi Zaraki. Habiendo formulado sus planes futuros, Kenpachi Zaraki dejó de insistir en la invitación de Yusuke Uchiha a Hueco Mundo, y eligió descansar contra una pared cercana. Yachiru Kusagishi se acurrucó firmemente en su abrazo. Yusuke Uchiha seguía confiando en su capacidad para reclutar a Kenpachi Zaraki, ya que era muy consciente de que el camino de Kenpachi Zaraki dentro del Gotei 13 no estaría exento de desafíos. Tras la renuncia de Retsuo Nohana, hubo 9 Kenpachi sucesivos, cada uno ascendiendo al codiciado título al vencer a su predecesor en un duelo a muerte. La designación de Kenpachi Zaraki como un 10º Kenpachi significó que, con la excepción del 10º Kenpachi, que había aceptado su desafío, todos sus predecesores se habían negado a enfrentarlo en combate. Además, tras la integración de Kenpachi Zaraki en el Gotei 13, Yamamoto Henrysaichi Hekuni, quien inicialmente había servido como mentor de Kenpachi Zaraki en el arte de la esgrima, se vio obligado a proporcionarle solo instrucción superficial debido a las directivas recibidas de la Central 46. Los 46 centrales, habiendo reconocido el potencial excepcional de Kenpachi Zaraki, junto con su conciencia de su naturaleza indomable y potencialmente volátil, habían tratado de restringir su crecimiento e influencia.
A pesar de estas quejas, que sirvieron para alimentar el descontento de Kenpachi Zaraki, no tuvo más alternativa que permanecer dentro de los límites del Gotei 13 en la historia original. Sin embargo, la intervención de Yusuke Uchiha le había presentado a Kenpachi Zaraki una opción, y Yusuke Uchiha confiaba en que un individuo de la disposición indómita de Kenpachi Zaraki probablemente optaría por buscar las intensas batallas que ansiaba en Hueco Mundo si experimentaba marginación u ostracismo dentro del Seireitei. Capítulo 220. En un rincón inadvertido del Seireitei, se formó silenciosamente un vórtice espacial, del cual emergió una figura vestida con un atuendo de samurái blanco y una máscara hueca. La ropa blanca es demasiado visible para la infiltración. Necesito un Shiakuso negro, pensó Yusuke Uchiha. Rápidamente encontró la oportunidad de usar su genjutsu para someter a un Shinigami con Reiatsu débil, extrayendo las ubicaciones de la Academia Shinigami, el Instituto de Investigación y Desarrollo, la Central 46 y el Departamento de Logística. El Seireitei en el universo Bleach es una ciudad grande y circular, aproximadamente del tamaño de un país pequeño, dentro de la sociedad de almas más grande. Se describe como un shiro circular con 4 entradas principales, cada una custodiada por un portero. Se estima que la circunferencia ronda los 4.800 kilómetros, lo que hace que el diámetro sea de unos 1.527 kilómetros. Esto daría como resultado una superficie aproximada de 1.833.735 kilómetros. Sin estar familiarizado con el diseño, Yusuke Uchiha necesitaba información para localizar a sus objetivos. Primero, fue al departamento de logística, se cambió a un Shiakuso y trasladó todos los suministros a su dimensión Kamui. Después de asaltar el departamento de logística, Yusuke Uchiha se dirigió a la Academia Shinigami y al Instituto de Investigación y Desarrollo, adquiriendo todos los datos accesibles. Finalmente, Yusuke Uchiha se infiltró en la Cámara Central 46, localizando a 200 Asauchi, Zanpakuh despiertos. Un Asauchi es un Zanpakuh antes de vincularse con un Shinigami y despertarse. Todas las Zanpakuh en la sociedad de almas son forjadas por Etsuni Maiya, el dios de las espadas, y entregadas a los estudiantes al inscribirse en la academia. 200 Asauchi son suficientes para investigar y entrenar a mis propios Shinigamis. Yusuke Uchiha tenía la intención de cultivar su propia fuerza Shinigami, pero dado que los Zanpakuh no son renovables, se centraría en la calidad sobre la cantidad. Él no falta para prescindibles fuerzas. Hueco Mundo que ofrece una fuente inagotable de huecos. Después de su incursión en el Instituto de Investigación y Desarrollo, Kisuke Urahara, el actual director, la rápida detección de la intrusión, colocando el Seireitei en alerta máxima y el inicio de una búsqueda por el infiltrado. Sin embargo, escapar era trivial para Yusuke Uchiha, que poseía el poder de Kamui. Habiendo adquirido todo lo que necesitaba, Yusuke Uchiha estaba a punto de usar Kamui para regresar a Hueco Mundo cuando escuchó una conversación entre 2 guardias Shinigami fuera de la Cámara Central 46, lo que provocó un cambio de planes. Oye, ¿escuchaste? Ese tipo peligroso fue capturado hoy. La Central 46 lo condenó a confinamiento indefinido en Muken. ¿Te refieres a Kurotsuchi Mayuri? Él tiene mala suerte. No hizo nada malo, pero sus habilidades son demasiado peligrosas, dijo el guardia B. PSST, manténgalo abajo. ¿No valoras tu vida? Cuestionando las decisiones de los superiores. Se lo merece. Su extraña apariencia es inquietante. Las cosas han estado incómodas últimamente. Mira esta alerta. Algo ha sucedido en el Seireitei. Estos guardias estaban estacionados fuera de la Cámara Central 46, sin saber que Yusuke Uchiha ya había robado a los 200 Asauchi desde adentro. La alerta continua de un infiltrado no les preocupaba. Kurotsuchi Mayuri. Es un genio científico, aunque peligroso. Si puedo utilizarlo, será invaluable, reflexionó Yusuke Uchiha. Una ola de nostalgia se apoderó de él al recordar los días en que Kabuto Yakushi estaba a su lado. Tener un asistente tan capaz le había ahorrado innumerables horas de esfuerzo. La noticia del reciente arresto de Kurotsuchi Mayuri llenó a Yusuke Uchiha de una sensación de euforía. Esto no fue una alegría maliciosa, sino más bien el reconocimiento de una oportunidad de oro para reclutar a Kurotsuchi Mayuri en sus filas.
Kurotsuchi Mayuri desconocía actualmente su futura asociación con Kisuke Urahara, quien eventualmente lo recomendaría para un puesto en el Instituto de Investigación y Desarrollo. Su arresto injustificado lo había dejado hirviendo de resentimiento. La ubicación del confinamiento de Kurotsuchi Mayuri se conocía como Muken, una prisión dentro del Seireitei diseñada para encarcelar a personas que, aunque no habían cometido ningún delito manifiesto, poseían habilidades que se consideraban una amenaza potencial para la estabilidad de la sociedad de almas. Los reclusos de Muken eran todos individuos que no habían cometido ningún delito, o al menos no habían sido detenidos por ninguno de esos delitos. Su encarcelamiento se debió únicamente a la posesión de habilidades que infundían aprensión y sospecha entre los niveles más altos del Seireitei. Por el contrario, las personas que habían sido condenadas formalmente por delitos fueron encarceladas dentro de los confines mucho más formidables de la prisión de la Academia Shinigami. Para aquellos encarcelados dentro de Muken, el sistema legal del Seireitei podría caracterizarse como arbitrario y caprichoso, un sistema basado en acusaciones infundadas en lugar de evidencia concreta. Yusuke Uchiha estaba prácticamente seguro, 99% de posibilidades, de que podía persuadir a Kurotsuchi Mayuri para que lo acompañara a Hueco Mundo. Si bien no podía garantizar que Kurotsuchi Mayuri prometiera voluntariamente su lealtad, un Kurotsuchi Mayuri recientemente escapado tendría opciones alternativas limitadas. Usando su genjutsu para someter a los guardias fuera de la cámara central 46, Yusuke Uchiha obtuvo la ubicación de Muken y rápidamente utilizó su habilidad Kamui para infiltrarse en la prisión. Maldita sea la Seireitei. ¿Por qué me han encarcelado aquí? Dentro de una celda con poca luz, Kurotsuchi Mayuri, con las manos agarrando los barrotes de la prisión, desató un torrente de ira. Vestido con el kimono blanco estándar del prisionero, su rostro todavía estaba adornado con su maquillaje característicamente grotesco y exagerado, pero su cabeza estaba descubierta, dejando al descubierto su cabello corto y azul. Jaja, novato, no te molestes en gritar. Todos aquí son inocentes, se rió entre dientes uno de los reclusos. Sí, pareces un chico malo. Estarás aquí de por vida. He estado aquí 400 años, o quizás 500. Maldita sea, déjame salir. Llevo aquí 500 años. Tras el arrebato de Kurotsuchi Mayuri, los reclusos circundantes estallaron en un coro de risas burlonas. El confinamiento prolongado había deformado las mentes de muchos de estos prisioneros, sus psiques una vez normales retorcidas y distorsionadas por su encarcelamiento prolongado. Al presenciar la llegada de un compañero preso que había sufrido un destino similar, parecían inexplicablemente eufóricos. Debo, Kurotsuchi Mayuri, pasar el resto de mis días dentro de estos confines. Abrumado por la risa burlona que emanaba de los reclusos circundantes, una mirada de profunda incertidumbre y desconcierto inundó al joven Kurotsuchi Mayuri. ¿Quieres escapar? En ese preciso momento, la voz de un hombre resonó detrás de Kurotsuchi Mayuri. Sobresaltado por el sonido inesperado, Kurotsuchi Mayuri se dio la vuelta rápidamente, solo para encontrar una figura, con el rostro oculto por una máscara hueca, apoyada despreocupadamente contra la pared de su celda. A través de las aberturas de la máscara, Kurotsuchi Mayuri pudo discernir un par de ojos que poseían una cualidad de otro mundo, y la mirada del hombre era notablemente tranquila y serena. Yusuke Uchiha se había posicionado de tal manera que solo el recluso en la celda, directamente opuesta a Kurotsuchi Mayuri podía observarlo, y ya había empleado su genjutsu para dejar inconsciente a este recluso. ¿Quién eres tú? ¿Y por qué medios ha obtenido acceso a esta ubicación? Kurotsuchi Mayuri preguntó, su voz estaba mezclada con sospecha y aprensión. Yusuke Uchiha empleó una técnica de manipulación de Reiatsu para transmitir su voz directamente a la mente de Kurotsuchi Mayuri, asegurándose de que sus palabras permanecieran inaudibles para los demás reclusos. Al escuchar la consulta de Kurotsuchi Mayuri, los reclusos en las celdas adyacentes a él atribuyeron erróneamente sus palabras a una manifestación de su estado mental en deterioro, concluyendo que había sucumbido a la locura y que simplemente estaba participando en un discurso autodirigido. Este novato es un debilucho. Ya está roto. Uno de los reclusos se burló. Ja 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 ja. No entiendes nada. Está fingiendo locura para salir. Lo he intentado antes. No funciona.
Otro recluso se burló. Capítulo 221. Kurotsuchi Mayuri. Para garantizar Kurotsuchi Mayuri las palabras se mantuvo ignorado por otros. Yusuke Uchiha ha activado su genjutsu, enfocando su mirada para garantizar Kurotsuchi Mayuri las palabras se mantuvo ignorado por otros. Yusuke Uchiha ha activado su genjutsu, centrando su mirada en Kurotsuchi Mayuri y los ojos del dibujo de él en un meticulosamente diseñado ilusión. Kurotsuchi Mayuri solo registró un fugaz destello de luz que emanaba de los ojos de la figura enmascarada que tenía ante él, y las paredes confinadas de su celda de prisión se disolvieron instantáneamente, reemplazadas por una vista impresionante de un extenso prado. El sol brillaba intensamente, proyectando un brillo cálido y acogedor sobre el vibrante paisaje. El prado estaba adornado con una profusión de pétalos multicolores, esparcidos generosamente por su extensión verde. Kurotsuchi Mayuri y el enigmático hombre que se había materializado dentro de su celda se encontraron sentados uno frente al otro en cómodas sillas, colocados frente a una pequeña mesa sobre la que ingeniosamente se colocaron 2 tazas de té humeantes y una variedad de deliciosos bocadillos. La escena recordaba a un picnic al aire libre. Dentro del contexto del universo Bleach, las técnicas que entran en la categoría de genjutsu son, en la mayoría de los casos, relegadas a un papel secundario. Independientemente de si el objetivo es un Shinigami o un Oyou, los cuales están compuestos fundamentalmente de energía espiritual, o un Kinki, que posee la capacidad de manipular la energía espiritual, la potencia de sus almas es excepcionalmente formidable, lo que resulta en una atenuación significativa de la efectividad de las técnicas de genjutsu. La habilidad de Yusuke Uchiha para atrapar sin esfuerzo a Kurotsuchi Mayuri dentro de su ilusión se puede atribuir a 2 factores principales. En primer lugar, el Reiatsu de Kurotsuchi Mayuri aún no ha alcanzado el nivel de un Shinigami de clase capitán, quedando considerablemente por debajo de la formidable presión espiritual de Yusuke Uchiha. En segundo lugar, como prisionero, la energía espiritual de Kurotsuchi Mayuri ha sido suprimida, lo que lo hace completamente incapaz de resistir el genjutsu de Yusuke Uchiha. A través de una serie de meticulosos experimentos con su jutsu, Yusuke Uchiha había llegado a la conclusión de que la potencia de las capacidades de genjutsu de Mangekyou Sharingan no alcanzaba la excepcional destreza ilusoria demostrada por el Kikasuigetsu de Aizen en la historia original. Sin embargo, de acuerdo con el principio de supremacía del Reiatsu, Yusuke Uchiha reconoció que si elevaba su Reiatsu a un nivel que abrumara decisivamente a sus oponentes, la efectividad de sus técnicas de genjutsu se amplificaría a un grado aterrador. Al presenciar la dramática transformación de su entorno, Kurotsuchi Mayuri dedujo de inmediato la naturaleza de la técnica que se había empleado en su contra. Este es un genjutsu potente, activado a través de los ojos, reflexiona Kurotsuchi Mayuri, frunciendo el ceño en concentración. Posee la capacidad de atraer a individuos cuya mirada se encuentra con la tuya al reino ilusorio que has creado. Todos los eventos que ocurren dentro de este espacio ilusorio permanecen imperceptibles para los de afuera. Esperen, parece que también hay una distorsión temporal en juego. El paso del tiempo dentro de esta ilusión parece estar significativamente comprimido en relación con el mundo externo, observó astutamente Kurotsuchi Mayuri. Como una de las mentes científicas más brillantes dentro del universo Bleach, Kurotsuchi Mayuri poseía una curiosidad insaciable con respecto a cualquier fenómeno novedoso. Yusuke Uchiha respondió con una cálida sonrisa. De hecho, Kurotsuchi Mayuri, tu evaluación es completamente precisa, confirmó. Kurotsuchi Mayuri levantó una taza de té de la mesa y tomó la bebida, su curiosidad despertó. Debes haber utilizado alguna forma de habilidad espacial para transportarte a este lugar, comentó. Su decisión deliberada de buscarme sugiere que posee los medios para facilitar mi escape de esta prisión, pero supongo que dicha asistencia vendría con ciertas condiciones. Desde que él se había convertido en el blanco de la persecución implacable por el Gotei 13, Kurotsuchi Mayuri no había vivido un solo día de descanso. Aunque reconoció que el té y los bocadillos deliciosos antes de él eran meramente ilusoria manifestaciones, no obstante, proporciona una medida de la gratificación sensorial, un respiro de su dura realidad. Sacarte de esta prisión sería una tarea trivial para mí, respondió Yusuke Uchiha con calma. Y mis condiciones son muy simples. Usted debe obedecer mis órdenes.
Necesito su experiencia en investigación y desarrollo, declaró claramente Yusuke Uchiha. Al escuchar la propuesta de Yusuke Uchiha, Kurotsuchi Mayuri soltó una risa escalofriante. Incluso si accediera a sus demandas en esta coyuntura, respondió, con la voz entrecortada por la sospecha, ¿qué garantía ofrece de que no simplemente renegaría de mi promesa al asegurar mi libertad? Yusuke Uchiha respondió con una sonrisa sutil. Ningún mortal vivo puede incumplir una promesa que me hicieron, declaró con confianza. Si eliges el camino de la traición, te localizaré sin esfuerzo y posteriormente te eliminaré. El semblante de Kurotsuchi Mayuri cambió dramáticamente, sus ojos destellaron con una repentina oleada de intención asesina. No era un hombre al que se pudiera manipular fácilmente, y albergaba una profunda aversión a las amenazas. Fijando su mirada en Kurotsuchi Mayuri, Yusuke Uchiha habló con inquebrantable determinación. Haz tu elección, ordenó. Si acepta mis términos, le facilitaré su escape de esta prisión, y nuestro acuerdo se establecerá formalmente. Sin embargo, si alguna vez contemplas renegar de tu promesa, te enfrentarás a tu muerte al filo de mi espada sin motivo de queja. Kurotsuchi Mayuri frunció el ceño en contemplación por un breve momento, su expresión se nubló de incertidumbre. Sin embargo, su semblante volvió rápidamente a su compostura habitual. Soltando un par de risas sardónicas, Kurotsuchi Mayuri se dirigió a Yusuke Uchiha. Acepto su proposición, declaró, pero yo también tengo mis propias condiciones que imponer. Espero tus estipulaciones, respondió cortésmente Yusuke Uchiha. No interferirás de ninguna manera con mis esfuerzos de investigación, afirmó firmemente Kurotsuchi Mayuri. Además, supongo que su interés en mis servicios no se extiende a mis capacidades de combate. Por lo tanto, mi contribución se limitará a la investigación y el desarrollo. La participación en combate quedará totalmente a mi discreción, declaró Kurotsuchi Mayuri. Yusuke Uchiha respondió con una amable sonrisa. De acuerdo. Siempre que diligentemente a cumplir con las tareas de investigación que asigne a usted, y a condición de que sus búsquedas independientes no impiden mis propios objetivos, que se concederá una autonomía completa en sus esfuerzos. Con los términos de su acuerdo establecido formalmente, Kurotsuchi Mayuri, inmediatamente alcanzado por los deliciosos bocadillos que había sido puesta sobre la mesa, su apetito despertado. Por favor, absténgase de disipar esta ilusión por el momento, solicitó. ¿Me permite saborear estos refrescos y este exquisito té? No puedes comprender el alcance del tormento que he soportado a manos de aquellos en el Seireitei. Y como aún no has comido el té, aceptaré amablemente la ofrenda. Yusuke Uchiha sintió con la cabeza. Por cierto, comenzó Kurotsuchi Mayuri, con la voz entrecortada con un destello travieso, ¿sería posible que conjuraras a algunas mujeres dentro de este reino ilusorio? Sin embargo, cesó abruptamente en su petición al observar el repentino destello de intención letal que parpadeó en los ojos de Yusuke Uchiha. Solo haré uno yo mismo una vez que salgamos, murmuró entre dientes. Una vez que Kurotsuchi Mayuri había satisfecho completamente su apetito y saciado su sed, Yusuke Uchiha disipó la ilusión. En primer lugar, guiados por Kurotsuchi Mayuri y la aguda percepción de la ubicación de su Zanpakut, Yusuke Uchiha le ayudaron a recuperar su preciada hoja. Posteriormente, Yusuke Uchiha utilizó rápidamente su habilidad Kamui para transportarse a sí mismo y a Kurotsuchi Mayuri de regreso al reino expansivo de Hueco Mundo. Sus habilidades son verdaderamente notables, Kurotsuchi Mayuri comentó, acariciando su barbilla pensativo. Basado en mis observaciones, parece que sus extraordinarios poderes se activan a través de la agencia de tus ojos. Me pregunto si estaría dispuesto a permitirme someter sus ojos a un examen exhaustivo. Tenga la seguridad de que, una vez completado mi análisis, los restauraré a su condición prístina. Yusuke Uchiha respondió con un tono despectivo. Me temo que debo rechazar tu solicitud. Al escuchar la resuelta negativa de Yusuke Uchiha, el semblante de Kurotsuchi Mayuri registró una expresión palpable de decepción, y soltó un profundo suspiro, su mirada cambiando a su entorno. Mientras sus ojos escaneaban la extensión aparentemente interminable de arena blanca que se extendía ante él, Kurotsuchi Mayuri frunció el ceño en contemplación. ¿Este es Hueco Mundo? Él cuestionó, su voz mezclada con un toque de incertidumbre. Bueno, Hueco Mundo no es del todo desagradable.
Según nuestro reciente intercambio, parece que comanda una fuerza significativa propia. ¿Puedo preguntar sobre la ubicación precisa de su base de operaciones principal? Lo que ves ante ti es nuestra base de operaciones, respondió crípticamente Yusuke Uchiha. ¿Estás bromeando conmigo? Esto. Kurotsuchi Mayuri exclamó, su voz entrelazada con incredulidad. Yusuke Uchiha lanzó una mirada fugaz a Kurotsuchi Mayuri. En esta ocasión, no ha comprendido todo el significado de mi declaración, aclaró. Mi intención es afirmar que la totalidad de Hueco Mundo servirá como nuestra base principal de operaciones. Los ojos de Kurotsuchi Mayuri se abrieron de sorpresa, seguidos de una sonora carcajada. Intrigante de hecho. Observaré ansiosamente sus esfuerzos por establecer el dominio sobre la totalidad de Hueco Mundo. Si tiene éxito en esta ambiciosa empresa, le prometeré mi lealtad inquebrantable sin dudarlo. Yusuke Uchiha respondió con una sonrisa sutil. Ese día puede llegar antes de lo que anticipas. Mientras pronunciaba estas palabras, un cuervo emergió de los ojos de Yusuke Uchiha, posándose graciosamente en el brazo de Kurotsuchi Mayuri, dejando una marca distintiva en forma de cuervo. Por el momento, los dejaré a su suerte dentro de Hueco Mundo, ya que tengo asuntos urgentes que atender, explicó Yusuke Uchiha. Esta marca de cuervo sirve como un medio para rastrear tus movimientos, y espero que te abstengas de utilizar tu Reiyatsu para disiparlo. Dada su inteligencia, confío en que comprenda mi capacidad para localizarlo en cualquier momento. Kurotsuchi Mayuri no expresó objeciones a los métodos de Yusuke Uchiha, reconociendo que la imposición de ciertas restricciones sobre él después de su rescate era completamente razonable. Capítulo 222. La incursión de Yusuke Uchiha en el Seireitei envió ondas de choque a través de la sociedad de almas. Un acto tan flagrante de robo no tenía precedentes en la historia del reinado del Seireitei como poder dominante. En la sala de reuniones del capitán del Gotei 13, todos los capitanes, excepto Kiraku Shunsui, estaban reunidos, esperando el informe de la octava división sobre las pérdidas y cualquier pista recopilada. La atmósfera estaba llena de tensión. Cada capitán tenía una expresión sombría, permaneciendo en silencio. El capitán comandante Yamamoto Henrysaichi Hikuni había cerrado los ojos, su inmenso Reiyatsu y su palpable intención asesina irradiaban hacia afuera. Incluso los otros capitanes estaban visiblemente aprensivos bajo el imponente aura de Yamamoto. En ese momento, un extravagante hombre mayor, vestido con un abrigo rosa y adornado con 2 horquillas adornadas, entró en la sala. Kiraku Shunsui, el actual capitán de la octava división. La octava división es responsable de la recopilación de inteligencia dentro del Gotei 13. Por lo tanto, tras el descubrimiento de la intrusión de Yusuke Uchiha en el Seireitei, las responsabilidades de investigación, incluido el reconocimiento inicial y las investigaciones posteriores, cayeron dentro del ámbito de la octava división. El capitán comandante, sentado a la cabeza de la asamblea, abrió lentamente los ojos, su mirada afilada como cuchillas, fija en Kiraku Shunsui. ¿Se ha finalizado la evaluación completa de las pérdidas? Él preguntó. Kiraku Shunsui asintió y procedió a entregar su informe a los capitanes reunidos. Tras un inventario meticuloso realizado por personal de varios departamentos, los artículos robados se han identificado de la siguiente manera. La totalidad de los suministros existentes dentro del departamento de logística, los materiales de capacitación integrales alojados en la Academia Shinigami, los datos técnicos actuales en poder del Instituto de Investigación y Desarrollo y 200 Asauchi, Sanpaku sin despertar, de las reservas mantenidas por la Central 46. Además, Kurotsuchi Mayuri, quien fue trasladado recientemente a Muke en el día de hoy, también ha sido liberado de su confinamiento. Es muy probable que este acto de liberación haya sido perpetrado por el mismo individuo responsable de los robos anteriores, informó Kiraku Shunsui. Habiendo concluido esta parte de su informe, Kiraku Shunsui se acercó al capitán comandante y le presentó un documento completo. Este documento contiene un inventario detallado de las pérdidas incurridas, capitán comandante. Confío en que lo encontrará informativo. Yamamoto Henrysaichi Hikuni examinó detenidamente el documento presentado por Kiraku Shunsui, su expresión permaneció impasible. ¿Se ha determinado la identidad del perpetrador? Preguntó estoicamente.
Kiraku Shunsui respondió con un grave movimiento de cabeza. Hemos recuperado varios segmentos de imágenes de seguridad de los sistemas de vigilancia mantenidos por el Instituto de Investigación y Desarrollo. Las imágenes revelan que el perpetrador llevaba una máscara sorprendentemente similar a las que usan los Oyous, ocultando efectivamente sus verdaderos rasgos y haciendo imposible una identificación definitiva, explicó Kiraku Shunsui. En la actualidad, solo hemos sido capaces de formular provisional de las deducciones sobre el autor de las capacidades, Shunsui Kiraku continuó. Kiraku Shunsui luego procedió a detallar las capacidades deducidas del perpetrador, a saber, su competencia en genjutsu y técnicas de manipulación espacial, cuya precisión se alineaba estrechamente con las habilidades reales de Yusuke Uchiha. Además, basándose en la apariencia distintiva de la espada que era visible en las imágenes de seguridad, se supuso que el perpetrador probablemente era un Shinigami. Sin embargo, el capitán comandante no revisó personalmente las imágenes de seguridad, porque de haberlo hecho, sin duda habría reconocido que la Zanpakuto visible en la cadera de Yusuke Uchiha era prácticamente idéntica en apariencia a su propio Rijin Haka. Dado que el propio capitán comandante mantuvo constantemente su Zanpakuto oculto dentro de su bastón, es muy improbable que cualquier Shinigami que actualmente sirva dentro del Gotei 13 posea el conocimiento para reconocerlo. Al escuchar el informe de Kiraku Shunsui, una palpable ola de asombro y preocupación se apoderó de los capitanes reunidos. Entre los artículos robados, los materiales de entrenamiento de la Academia Shinigami, el suministro de reserva de Asauchi y los datos técnicos del Instituto de Investigación y Desarrollo se consideraron excepcionalmente valiosos y sujetos a estrictos protocolos de seguridad. Su posible uso indebido por parte de personas con intenciones maliciosas podría tener consecuencias catastróficas. Por otra parte, el autor del dominio demostrado en tanto genjutsu y espacial de las técnicas de manipulación es excepcionalmente raro entre los Shinigami. La combinación de estos dos altamente especializados habilidades dictó el Seireitei, a pesar de sus formidables defensas, muy vulnerables a un ataque. Después de analizar brevemente el inventario de las pérdidas, Yamamoto Henrisaichi Hekuni entregó el documento a su ayudante. Luego se dirigió a los capitanes reunidos con una voz que no admitía disidencia. Las ramificaciones de este incidente son extremadamente graves, y es imperativo que se detenga al perpetrador con la mayor celeridad. La octava división asumirá la responsabilidad principal de llevar a cabo la investigación posterior, y se espera que todas las demás divisiones brinden su plena cooperación, declaró Yamamoto Henrisaichi Hekuni. Con respecto a la mejora de las defensas del Seireitei, las divisiones 9, 6, 7 y 10 comenzarán de inmediato la implementación de medidas de seguridad mejoradas y presentarán propuestas integrales dentro de los próximos 3 días que describan estrategias para evitar la recurrencia de tales eventos, instruyó Yamamoto Henrisaichi Hekuni. Dentro del Gotei 13, la novena división es responsable de la seguridad, la sexta y séptima divisiones sirven como las respectivas unidades de guardia de la nobleza y el capitán comandante, y la décima división tiene la tarea de patrullar y mantener la seguridad en todo el Seireitei. Todas estas divisiones tienen responsabilidades relacionadas con la defensa y seguridad del Seireitei. Con la mirada fija en los capitanes reunidos, Yamamoto Henrisaichi Hekuni dio una noticia que provocó una palpable sensación de inquietud entre ellos. Además, la Central 46 ha sido debidamente informada de este incidente, y se espera que todos se preparen para una investigación exhaustiva, anunció. Al concluir la reunión, Kiraku Shunsui, al salir de la sala de reuniones del capitán, soltó un profundo suspiro, plenamente consciente del hecho de que la octava división se había visto envuelta inadvertidamente en un asunto de inmensa gravedad. Cuando Kisuke Urahara pasaba por allí, Kiraku Shunsui aprovechó rápidamente la oportunidad para entablar una conversación con él. Urahara, imploró Kiraku Shunsui, con la voz teñida de urgencia, necesitamos la asistencia de su estimado Instituto de Investigación y Desarrollo en este asunto crítico. En esta coyuntura, Kisuke Urahara se desempeñaba no solo como capitán de la 12ª división, sino también como director del Instituto de Investigación y Desarrollo, cargo que había asumido al fundar el instituto. Al observar la expresión suplicante en el rostro de Kiraku Shunsui, Kisuke Urahara respondió con un movimiento irónico de la cabeza.
Dadas las pérdidas significativas incurridas por el Instituto de Investigación y Desarrollo en este incidente, explicó, con la voz mezclada con un toque de resignación, la Central 46 sin duda aprovechará esta oportunidad para llevar a cabo una investigación exhaustiva de nuestras operaciones, utilizando esto como pretexto para insertar su propio personal en nuestras filas. En la actualidad, estoy preocupado por mis propios asuntos y, por lo tanto, no puedo brindarle la asistencia que busca. Kiraku Shunsui, al escuchar la explicación de Urahara, asintió con comprensión, reconociendo que Kisuke Urahara probablemente estaba lidiando con desafíos aún mayores que él. ¿Has encontrado habilidades similares a las empleadas por el intruso durante tu extensa experiencia? Dada la rareza de estas habilidades, si el intruso fuera realmente un Shinigami, el Seireitei debería poseer registros que documenten tales poderes excepcionales, preguntó Kiraku Shunsui. Kisuke Urahara hizo una pausa por un momento en reflexión. Hasta donde recuerdo, nunca había encontrado habilidades de una naturaleza tan única y extraordinaria, respondió pensativamente. El hecho de que el intruso se haya fugado con una cantidad tan significativa de datos altamente confidenciales sugiere fuertemente que sus motivos están lejos de ser triviales, y anticipo que este incidente indudablemente dará lugar a complicaciones considerables en los próximos días y semanas. Mientras el Seireitei estaba sumido en el caos por las audaces acciones de Yusuke Uchiha, el perpetrador mismo estaba instalado dentro de los confines de su dimensión Kamui, revisando meticulosamente la gran cantidad de información que había adquirido. Calculo que se necesitará un periodo de aproximadamente 10 a 20 años para asimilar completamente todos estos datos, reflexionó Yusuke Uchiha para sí mismo. Mientras su mirada recorría la vasta extensión de documentos y datos que se habían acumulado dentro de su dimensión Kamui, una oleada de alegría y deleite recorrió a Yusuke Uchiha. Para un Shinigami de su calibre, un lapso de 10 a 20 años representaba un intervalo de tiempo relativamente insignificante. La perspectiva de adquirir este tesoro de conocimientos novedosos, que le permitiera refinar y mejorar aún más sus habilidades, era el verdadero premio que buscaba. Descartando cualquier distracción persistente, Yusuke Uchiha se embarcó de inmediato en su programa educativo autodirigido, comenzando con un estudio exhaustivo del plan de estudios fundamental de la Academia Shinigami. Al dominar con éxito los materiales proporcionados por la Academia Shinigami, Yusuke Uchiha pasó a un estudio más avanzado de los datos técnicos adquiridos en el Instituto de Investigación y Desarrollo. Aprovechando su amplia experiencia en los campos del ninjutsu, el armamento y la innovación tecnológica, Yusuke Uchiha pudo adaptarse fácilmente y aplicar su base de conocimientos existente a la asimilación de estos conceptos novedosos. Pasaron 15 años en un abrir y cerrar de ojos, y Yusuke Uchiha había completado con éxito su estudio independiente de todos los datos adquiridos. Si bien ciertos aspectos de los datos técnicos altamente especializados obtenidos del Instituto de Investigación y Desarrollo permanecieron esquivos, Yusuke Uchiha expresó una confianza inquebrantable en su capacidad para desentrañar estas complejidades a través de la aplicación práctica y la experimentación. A raíz del audaz robo de Yusuke Uchiha, el Seireitei había reforzado significativamente sus medidas de seguridad, y el Instituto de Investigación y Desarrollo había implementado numerosas mejoras en sus sistemas de vigilancia, incorporando capacidades de alerta en tiempo real. Sin embargo, para disgusto del liderazgo del Seireitei, Yusuke Uchiha nunca más se aventuró dentro de sus límites, lo que hizo que la inversión sustancial de mano de obra y recursos dedicados a mejorar las medidas de seguridad fuera en gran medida ineficaz, al menos por el momento. Capítulo 223. Dentro de la dimensión Kamui, Yusuke Uchiha, con los ojos cerrados, se sentó en un trono de piedra que levitaba, reflexionando en silencio sobre el conocimiento que tenía sobre dentro de la dimensión Kamui. Yusuke Uchiha, con los ojos cerrados, se sentó en un trono de piedra que levitaba, reflexionando en silencio sobre el conocimiento que había acumulado durante los últimos 15 años. Gracias a los datos obtenidos de la Academia Shinigami, había dominado con éxito todas las técnicas Shinigami y hechizos Kid comúnmente empleados. Además, había descubierto el método para utilizar Shunpo dentro de un documento altamente clasificado. Shunpo es una técnica que integra a la perfección Ki de Akuda, lo que permite a los Shinigamis emplear Ki con mayor flexibilidad y efectividad en combate.
Uno puede conceptualizar a los usuarios de Kid como análogos a los magos, mientras que los practicantes de Akuda pueden compararse con espadachines o guerreros. Los shinigamis que han dominado el Shunpo, por lo tanto, se asemejan a espadachines mágicos o guerreros mágicos, capaces de imbuir sus ataques con la potente fuerza del Kid. Durante la ejecución de Shunpo, la espalda y los hombros del usuario quedan envueltos en una concentración altamente comprimida de Kid, que posteriormente detona, lo que resulta en una integración perfecta del Kid y las extremidades físicas del usuario, facilitando un mayor nivel de competencia en combate. El inventor del Shunpo es Yoruichi Shiin, una figura notable entre los pocos shinigamis selectos que evitan el uso del Zanpakuti en combate. Antes de la aparición de Etsuni Maiya, el venerado dios de las espadas, las Zanpaku no existían en la sociedad de almas. Durante esta era, los shinigamis dependían del Kid, el Akuda y una variedad de otras técnicas para participar en el combate. Incluso después de que Etsuni Maiya comenzara la creación de Zanpaku para los shinigamis, varios shinigamis optaron por conservar sus métodos de combate tradicionales, en particular los que provenían de antiguos linajes shinigamis. Yoruichi Shiin es un ejemplo destacado de esta tradición. La mayoría de estos shinigamis se adhieren al principio de supremacía del Reiyatsu, afirmando que el logro de suficiente Reiyatsu hace que las estrategias de combate existentes sean completamente adecuadas para someter a sus adversarios. Además de las diversas técnicas de combate detalladas en los materiales obtenidos de la Academia Shinigami, Yusuke Uchiha también adquirió una gran cantidad de datos invaluables del Instituto de Investigación y Desarrollo. Entre sus descubrimientos, el más sorprendente fue el método para crear un Ogyoku, una revelación que lo dejó profundamente sorprendido. El Ogyoku es una gema imbuida de un poder extraordinario y posee un grado de autoconciencia. Posee la capacidad única de absorber la esencia del corazón de los objetos en su vecindad inmediata, manifestándolos posteriormente en formas tangibles. Además, confiere a su portador la notable habilidad de salvaguardar su forma física de la muerte, asegurando su inmortalidad. Cuando las habilidades del portador se acercan a su cenit o su vida se ve amenazada, el Ogyoku facilita una progresión interminable al siguiente nivel dimensional. Si bien tanto Kisuke Urahara como Eisen habían creado cada uno de forma independiente un Ogyoku, Kisuke Urahara utilizando las almas de los huecos y Eisen empleando las almas de los shinigamis, es muy improbable que alguno de ellos fuera el verdadero inventor de este notable artefacto. Si alguno de ellos fuera el inventor original, sería inconcebible que hubieran divulgado los intrincados métodos de su creación a su rival. En la historia original, Aizen logró la creación de un Ogyoku completo solo después de fusionar su propia creación con la de Kisuke Urahara. Si mi hipótesis es correcta, reflexionó Yusuke Uchiha, entonces el inventor original, o quizás más exactamente, el conceptualizador inicial del Ogyoku, en realidad nunca completó la creación de un Ogyoku completamente funcional. Era simplemente un concepto inmaduro, lo que explica por qué este conjunto particular de datos no atrajo la atención del alto mando del Seireite y permaneció sellado, lo que finalmente permitió que tanto Kisuke Urahara como Aizen obtuvieran acceso a él. Basado en la considerable cantidad de tiempo que tanto Kisuke Urahara como Aizen dedicaron a sus respectivos esfuerzos para crear un Ogyoku, Yusuke Uchiha supuso que el método detallado en el documento que poseía probablemente todavía estaba en sus etapas incipientes de desarrollo, requiriendo un refinamiento y modificación significativos antes de que pudiera ser empleado con éxito para producir un Ogyoku completamente funcional. Abruptamente, un destello de brillo iluminó los ojos de Yusuke Uchiha, y un concepto atrevido cristalizó en su mente. El extraordinario poder ejercido por Kuigo Kurosaki proviene de la fusión de energías Oyou, Shinigami y Kinki dentro de su ser, reflexionó en voz alta Yusuke Uchiha. Si adquiriera el Ogyoku de Kisuke Urahara y Aizen, y posteriormente fabricara un tercer Ogyoku utilizando las almas de Kinki, la fusión de estos tres potentes artefactos indudablemente resultaría en el logro de un poder incomparable. La contemplación de este audaz plan encendió un ferviente deseo en el corazón de Yusuke Uchiha. Yusuke Uchiha reconoció que la realización de este ambicioso objetivo requeriría una mejora significativa de sus capacidades actuales.
Además, reconoció que las almas Kinki no están tan fácilmente disponibles como las de Shinigami o Yobus, lo que hace que la adquisición de una cantidad suficiente de almas Kinki para la creación de un Ogyoku sea una tarea insuperable. La única estrategia viable, por lo tanto, sería sustituir la calidad por la cantidad, empleando el alma de Iwatch, el formidable rey de Kinki, como elemento fundamental de su creación. Entre los datos que había adquirido, Yusuke Uchiha había tropezado inadvertidamente con una información que despertó su intenso interés. Sin embargo, para verificar la validez de esta información, requirió la asistencia de su Zanpakuth, Rijin Haka. Entrando en los confines de su mundo interior, Yusuke Uchiha convocó a Rijin Haka a su presencia. Mirando a Rijin Haka, cuya apariencia era una réplica exacta de la suya, Yusuke Uchiha hizo una pregunta con mesurada deliberación. Debes poseer otra forma, una forma que refleje la del actual capitán comandante del Gotei 13, Yamamoto Henrisaichi Hekuni, sugirió. Al escuchar la pregunta de Yusuke Uchiha, Rijin Haka respondió con una sonrisa irónica, revelando un par de dientes afilados. Parece que de hecho has hecho una observación aguda, confirmó Rijin Haka. Sin embargo, tenga la seguridad de que, como Zanpakuth, sigo siendo firmemente imparcial. No divulgaré ninguna información relacionada con él, y él, a su vez, no recibirá ninguna información mía sobre usted. Dentro de uno de los documentos que había adquirido, Yusuke Uchiha hizo un descubrimiento sorprendente. La posibilidad de que un solo Zanpakuth fuera manejado por varios individuos. Las razones por las que esta práctica estaba estrictamente prohibida por el alto mando del Seireitei seguían sin estar claras. Si se descubriera que dos Shinigamis empuñaban la misma Zanpakuth, se verían obligados a participar en un duelo a muerte, con el vencedor heredando la Zanpakuth y el vencido siendo ejecutado sumariamente. Apenas necesito que me digas eso, comentó Yusuke Uchiha, con la voz entrecortada por un toque de aprensión. Probablemente ya esté al tanto de mi existencia. Rijin Haka respondió con una risita. Eso es natural, porque ambos comparten el poder que yo encarno. En tu estado anterior, tu Reiatsu era insignificante, y la fracción de mi poder a la que recurriste era intrascendente. En consecuencia, permaneció ajeno a tu existencia. Incluso si hubiera albergado alguna sospecha, podría haber atribuido cualquier disminución percibida en su propio poder a los efectos del envejecimiento, explicó Rijin Haka. Sin embargo, desde su llegada a este mundo, el fenómeno de la compensación de Reiatsu ha resultado en un aumento significativo de su presión espiritual. Aunque todavía palidece en comparación con el suyo, ya no es posible ocultarle su presencia. Además, a medida que continúes cultivando tus habilidades, la proporción de mi poder que mandas aumentará inevitablemente, y él, sin duda, se volverá intolerante con tu existencia. Un destello escalofriante parpadeó dentro de los ojos de Yusuke Uchiha. Y yo, asimismo, no toleraré su existencia, declaró resueltamente. La forma de Rijin Haka se disolvió gradualmente en un remolino de llamas, desapareciendo por completo. Sin embargo, antes de su disipación, una sola frase resonó en la mente de Yusuke Uchiha. Por lo tanto, acelera tu progreso hacia la obtención de una fuerza incomparable, resonó la voz de Rijin Haka. Solo el más fuerte de todos los seres es digno de empuñar el Zanpakuth más formidable. Simultáneamente, dentro del Seireitei, el capitán comandante Yamamoto Henrisaichi Hekuni contemplaba en silencio una pintura que adornaba las paredes de su cámara. La pintura representaba una escena de llamas furiosas, su intensidad y ferocidad cautivaban la vista. Sobre el infierno, una figura ocupaba un lugar destacado, sus rasgos claramente visibles. Aquellos familiarizados con la apariencia de Yamamoto Henrisaichi Hekuni durante su juventud reconocerían instantáneamente a la figura representada en la pintura como el propio capitán comandante, antes del inicio de su calvicie característica. Si bien la pintura en sí misma se abstuvo de representar escenas de derramamiento de sangre o violencia gratuita, exudaba un aura de intensa intención asesina, capaz de infundir miedo y aprensión en los corazones de aquellos que carecen de fortaleza o coraje. La pintura que adornaba la cámara de Yamamoto Henrisaichi Hekuni servía como un recordatorio constante de su antiguo yo, el guerrero despiadado que una vez se deleitó en el acto de matar.
Al mantener esta pintura de forma destacada, Yamamoto Henry Saichi Gekuni buscado constantemente recordarse a sí mismo de la necesidad de evitar una recaída en su ex, más violenta. Ahora, otro Shinigami ha despertado el poder de Rijin la chaqueta. Yamamoto Henry Saichi Gekuni murmuró para sí mismo, su mirada fija en la pintura. Mientras yo no son conscientes de su identidad, me veo obligado a eliminar de él. Al contemplar estas palabras, sus pensamientos regresaron a un camarada de su pasado, un camarada a quien se había visto obligado a matar con sus propias manos. Yamamoto Henry Saichi Gekuni los ojos, que había sido reducido en la contemplación, de repente rompió abierto, revelando un fugaz vistazo a demoníaca intención de matar. El objetivo de esta intención malévola era, por supuesto, el otro portador de Rijin Haka, el aún por identificar Yusuke Uchiha. Capítulo 224. El poder de Kakushiba está claramente más allá de lo que un Shinigami típico puede manejar. Incluso los luchadores de nivel capitán solo pueden escapar. Es difícil imaginar el inmenso poder que poseía Aizen por haber sido capaz de derrotar a Kakushiba, reflexionó Yusuke Uchiha. En este punto, Yusuke Uchiha había llegado al Dangai, y habiendo dominado todas las técnicas y estrategias de combate adquiridas durante su infiltración en el Seireitei, comenzó formalmente su riguroso régimen de entrenamiento dentro de este reino único. Su metodología de entrenamiento era notablemente sencilla. Entablar un combate continuo con Kakushiba, gastando así y posteriormente reponiendo su energía espiritual, Reisi, y refinando su presión espiritual, Reiatsu, a través de repetidos enfrentamientos. Dado el suministro excepcionalmente abundante de Reisi dentro del Dangai, Yusuke Uchiha pudo desatar sus técnicas más potentes sin interrupción, y la energía espiritual gastada en cada asalto se reponía casi instantáneamente en cuestión de segundos. Sin embargo, entablar combate con Kakushiba dentro del Dangai presentaba dos desafíos importantes que exigían una vigilancia inquebrantable. En primer lugar, era imperativo evitar ser tragado por Kakushiba. El interior del ser de Kakushiba se caracteriza por una vorágine caótica de corrientes espaciotemporales. Si uno se viera envuelto en este turbulento vórtice, el resultado sería completamente impredecible. Uno podría ser desgarrado por las implacables corrientes del espacio-tiempo, o simplemente podría dejar de existir dentro de la ilimitada extensión del tiempo. Alternativamente, uno podría incluso verse transportado a un punto diferente en el tiempo, ya sea el pasado o el futuro, o incluso a un espacio-tiempo completamente separado. En segundo lugar, era igualmente crucial evitar enredarse con Kri, una sustancia única imbuida de las mismas leyes que gobiernan el Dangai, que fluye a lo largo de las paredes de este reino intermedio. En apariencia, Kri se asemeja al cemento fluido. Cualquier entidad viviente que quede atrapada por Kri será detenida irrevocablemente dentro del Dangai, convirtiéndose en un componente integral de su estructura misma y permaneciendo para siempre dentro de sus límites. Sin embargo, debido a las notables habilidades de manipulación espacial otorgadas por su técnica Kamui, estos dos peligros potencialmente letales representaban una pequeña amenaza para Yusuke Uchiha, siempre que ejerciera la debida diligencia y asegurara un escape oportuno de cualquier situación peligrosa. En un encuentro reciente, Yusuke Uchiha, que acababa de llegar al Dangai, había participado en varias rondas de combate con Kakushiba. Sin embargo, la confrontación no duró mucho, ya que Yusuke Uchiha pronto se sintió abrumado y recurrió a activar su técnica Kamui para asumir un estado vacío. Dado que Kakushiba carece de ambos ojos y de un nivel significativo de inteligencia, confiando completamente en Reiatsu para identificar a sus adversarios, una vez que Yusuke Uchiha asumió su forma hueca, Kakushiba concluyó que la entidad extranjera dentro del Dangai había sido eliminada con éxito y rápidamente trató de partir. Después de un breve periodo de recuperación, Yusuke Uchiha se preparó para reanudar su entrenamiento. Desactivando su hoyoificación inducida por Kamui, una vez más liberó su Reiatsu, atrayendo así la atención de Kakushiba. Rijin Haka, llama dragón Susanoo. Una figura colosal, parecida a un guerrero samurái, se materializó ante él, su forma envuelta en una vorágine de llamas furiosas. Empuñando una formidable espada larga, este majestuoso ser estaba listo para enfrentarse a Kakushiba.
En comparación con manifestaciones anteriores, esta iteración del Susanoo de la llama del dragón era notablemente más pequeña en estatura. Sin embargo, su Reiatsu, fuerza física, capacidades defensivas y la intensidad de las llamas que emanaban de su forma se mejoraron significativamente. Kakushiba emitió un sonido similar al silbido penetrante de una locomotora, cargando hacia la llama del dragón Susanoo con furia desenfrenada. Con un solo impacto devastador, una parte significativa de la armadura externa de la llama del dragón Susanoo se hizo añicos, y su forma colosal fue impulsada por el aire con una fuerza considerable. Si la llama del dragón Susanoo no hubiera estado presente para servir como baluarte contra el ataque de Kakushiba, el poder actual de Yusuke Uchiha habría sido totalmente inadecuado para entablar combate con este formidable adversario, y le habría faltado la oportunidad de perfeccionar su Reiatsu mediante la ejecución de sus diversas técnicas. Aprovechando la fugaz oportunidad presentada por el desplazamiento de la llama dragón Susanoo y el acercamiento de Kakushiba para lanzar un ataque de seguimiento, Yusuke Uchiha rápidamente comenzó el encantamiento de un hechizo Kid. Bakut 63, Sakusabaku. Al finalizar el encantamiento, varias cadenas colosales, meticulosamente tejidas con Reiatsu, se extendieron desde el vacío, rodeando rápidamente la forma masiva de Kakushiba en un intento de restringir su movimiento. Sin embargo, Kakushiba simplemente estremeció su inmensa forma, provocando que las cadenas se desintegraran, impidiendo efectivamente su progreso por solo 2 respiraciones. Para Yusuke Uchiha, el objetivo primordial era prolongar el compromiso, dándose así la oportunidad de ejecutar tantas técnicas como fuera posible. Utilizando el breve respiro proporcionado por la restricción temporal de Kakushiba, Yusuke Uchiha maniobró simultáneamente al Susanoo a una posición de mayor seguridad mientras iniciaba simultáneamente el encantamiento de otro hechizo Kid. Ad 88. Irige Kisoku Shinten Rai. Con un movimiento rápido y decisivo, Yusuke Uchiha extendió su mano derecha, desatando un colosal rayo de luz blanca, su trayectoria marcada por vetas de relámpagos azules vibrantes, que se precipitó hacia Kakushiba. En ese preciso momento, el núcleo de energía dorada situado en el vértice de la cabeza de Kakushiba emitió un destello de luz cegador, liberando un rayo de energía amarilla de asombroso Reiatsu en la dirección de Yusuke Uchiha. Al presenciar a Kakushiba desatar su ataque más potente, Yusuke Uchiha, sin dudarlo, activó su técnica Kamui, haciendo intangible su forma física. El rayo amarillo de energía, que emanaba de Kakushiba, atravesó sin esfuerzo el Irige Kisoku Shinten Rai, reduciendo simultáneamente a cenizas la llama del dragón Susanoo, que había permanecido en su forma tangible. Al detectar la disipación del Reiatsu del enemigo, Kakushiba una vez más se preparó para partir. Sin embargo, Yusuke Uchiha, habiéndose recuperado por completo dentro de los confines de su dimensión Kamui, aprovechó el momento oportuno para lanzar otro asalto a Kakushiba. Este ciclo de combate y recuperación continuó sin descanso, lo que resultó en una mejora gradual pero constante del Reiatsu de Yusuke Uchiha dentro del Dangai. La duración de sus compromisos con Kakushiba aumentó progresivamente a medida que sus habilidades se agudizaban. Después de un periodo de aproximadamente 20 años dedicado a este riguroso régimen de entrenamiento, Yusuke Uchiha finalmente alcanzó una meseta en su cultivo de Reiatsu. Si bien Yusuke Uchiha seguía siendo incapaz de derrotar o vencer decisivamente a Kakushiba, había alcanzado un nivel de competencia que le permitió entablar combate con este formidable adversario con notable facilidad y compostura, manteniendo un récord impecable de encuentros invictos. Además, había logrado un dominio completo de todos los hechizos Kid y varias otras técnicas de combate. Sin embargo, en esta coyuntura, un aspecto particular del universo Bleach mantuvo la mayor fascinación por Yusuke Uchiha: el impresionante potencial de Kuigo Kurosaki. Yusuke Uchiha había anticipado inicialmente que su entrenamiento dentro del Dangai no se extendería más allá de un periodo de 1 o 2 años. Esta estimación se basó en la duración del entrenamiento de Kuigo Kurosaki dentro del Dangai, que, como se documenta en la historia original, duró apenas 3 meses.
Dado que la reaparición de Kakushiba dentro del Dangai ocurre a intervalos de 7 días, y considerando que Kakushiba había sido rápidamente derrotado por Aizen, quien había absorbido al Gyoku, en el preciso momento en que Igo Kurosaki había ingresado al Dangai, se puede inferir razonablemente que Igo Kurosaki, después de solo 7 días de entrenamiento, ya había alcanzado el poder suficiente para enfrentarse a Kakushiba. Posteriormente, Igo Kurosaki continuó perfeccionando sus habilidades dentro del Dangai, culminando en el dominio del Getsuga Tenshi final. Después de 3 meses de entrenamiento intensivo, poseía el poder de enfrentarse a Aizen, quien previamente había demostrado la capacidad de vencer rápidamente a Kakushiba. En comparación con Igo Kurosaki, la tasa de progreso y logro final de poder de Yusuke Uchiha se quedó significativamente corta, sirviendo como un claro testimonio del extraordinario potencial que poseía Igo Kurosaki. Aizen formó por sí solo el poder de Igo Kurosaki, buscando aprovechar la fuerza de Igo Kurosaki como testimonio de su propio dominio. Sin embargo, sin saberlo, estaba jugando un juego peligroso, preparándose para una caída catastrófica, reflexionó Yusuke Uchiha. Sin embargo, sigo sin saber si mi poder actual supera al de Aizen antes de que absorbiera el Ogyoku. En la evaluación de la destreza en combate de Yusuke Uchiha, se consideraba que Aizen, antes de su absorción del Ogyoku, estaba a la par con el capitán comandante Yamamoto Henrisaichi Gekuni. El reiatsu de ambos individuos superó con creces el de cualquier otro capitán, otorgándoles la capacidad de vencer a los oponentes que empuñaban Bankai con meros ataques estándar. Sin embargo, en una confrontación directa, Yamamoto Henrisaichi Gekuni sin duda saldría victorioso. A pesar de operar a un nivel comparable de poder, Yamamoto Henrisaichi Gekuni poseía una clara ventaja. Rijin Haka, el Zanpakuh de tipo fuego más potente, que le proporcionaba una ventaja incomparable en combate, una ventaja que el Zanpakuh de tipo ilusión, Kikasuigetsu, manejado por Aizen, no podía esperar igualar. En consecuencia, a menos que Aizen trascendiera sus limitaciones, permanecería perpetuamente incapaz de derrotar a Yamamoto Henrisaichi Gekuni solo con su propia fuerza. Yusuke Uchiha confiaba plenamente en alcanzar un nivel de poder comparable al de Aizen y Yamamoto Henrisaichi Gekuni. Sin embargo, el resultado de una confrontación directa entre estos formidables guerreros solo podría determinarse definitivamente a través del combate real. Ha llegado el momento de conquistar Hueco-Mundo, declaró resueltamente Yusuke Uchiha. Lanzando una última mirada a Kakushiba, su firme compañero a lo largo de sus 20 años de entrenamiento, Yusuke Uchiha activó su técnica Kamui, teletransportándose de regreso a la desolada extensión de Hueco-Mundo. Capítulo 225. El Dangai temporal del flujo difiere significativamente de la del mundo exterior. Los 20 años de Yusuke Uchiha pasó a entrenar allí equivalía a aproximadamente 20 días en Hueco-Mundo. A su regreso a Hueco-Mundo, Yusuke Uchiha, guiados por el cuervo marca que tenía impresa en Kurotsuchi Mayuri, que se encuentra Kurotsuchi Mayuri del recién establecido su residencia. En el lapso notablemente corto de aproximadamente 20 días, Kurotsuchi Mayuri había logrado construir un laboratorio rudimentario, aunque funcional. El interior estaba repleto de una variedad de viales, vasos de precipitados y otra parafernalia científica, lo que le daba un aire de autenticidad a su espacio de trabajo improvisado. En ese momento, Kurotsuchi Mayuri, envuelto en una capa blanca que fluía, estaba de espaldas a Yusuke Uchiha. Su atención se centró en un hueco que yacía sobre una mesa de operaciones. Estaba realizando algún tipo de procedimiento en la desafortunada criatura. No. Por favor, te lo ruego, pon fin a mi sufrimiento. El hueco soltó un grito desesperado, su voz temblando de terror palpable. La naturaleza precisa de la terrible experiencia que estaba sufriendo a manos de Kurotsuchi Mayuri permaneció envuelta en misterio. Como si sintiera la presencia de un invitado no invitado, Kurotsuchi Mayuri se dio la vuelta rápidamente, su mirada cayó sobre Yusuke Uchiha, que acababa de regresar del Dangai. Al presenciar el atuendo de Kurotsuchi Mayuri, los músculos faciales de Yusuke Uchiha se contrajeron involuntariamente debajo de su máscara. Kurotsuchi Mayuri se había hecho una armadura, utilizando los restos esqueléticos de Hoyos. La armadura tenía forma de cono, más ancha en la parte inferior y cónica hacia la parte superior, construida con esos huecos blancos meticulosamente ensamblados.
Sin embargo, esta armadura improvisada carecía de cualquier apariencia de grandeza imponente. En cambio, impartió a Kurotsuchi Mayuri la apariencia de un gran rábano blanco adornado con rostro y extremidades humanas. Los grotescos patrones de pintura que adornaban su rostro contribuyeron aún más a su apariencia inquietante y poco convencional. Impresionante laboratorio, comentó Yusuke Uchiha, aunque te mudarás en breve. Reprimiendo la necesidad de ofrecer una crítica más directa del atuendo poco convencional de Kurotsuchi Mayuri, Yusuke Uchiha se abstuvo de comentar sobre su apariencia. Ya fuera simplemente un producto de su imaginación o una observación genuina, Yusuke Uchiha detectó una expresión fugaz de decepción en los ojos de Kurotsuchi Mayuri después de su declaración, lo que le llevó a creer que Kurotsuchi Mayuri estaba experimentando una punzada de arrepentimiento ante la perspectiva de abandonar su laboratorio recién construido. Sin embargo, sin el conocimiento de Yusuke Uchiha, la fuente de la decepción de Kurotsuchi Mayuri no provino de su apego a su laboratorio, sino de la falta de reacción de Yusuke Uchiha a su atuendo único. Habiendo anticipado un torrente de comentarios ingeniosos y observaciones críticas sobre su apariencia poco convencional, Kurotsuchi Mayuri estaba profundamente decepcionado por la aparente indiferencia de Yusuke Uchiha hacia su nueva apariencia. Tenga la seguridad, aseguró Yusuke Uchiha a Kurotsuchi Mayuri, con voz tranquila y tranquilizadora, en un futuro cercano, se le ofrecerá un espacio mucho más amplio para construir un laboratorio verdaderamente magnífico. Kurotsuchi Mayuri respondió con un gesto indiferente, liberando rápidamente al hueco de sus restricciones en la mesa de operaciones. El Oyo liberado huyó inmediatamente de la escena, sus movimientos rápidos y frenéticos. Dada la inminente reubicación, Kurotsuchi Mayuri no vio la necesidad de apresurar sus experimentos y eligió liberar el hueco que había estado observando. Entonces, ¿a dónde nos dirigimos ahora? Kurotsuchi Mayuri preguntó. Un destello de determinación iluminó los ojos de Yusuke Uchiha mientras respondía, su voz resonando con inquebrantable convicción. ¿Recuerdas mi declaración anterior sobre la totalidad de Hueco Mundo cayendo bajo mi dominio? Kurotsuchi Mayuri asintió con afirmación. Mi memoria no es tan deficiente. Fue hace poco más de un mes que hizo esa afirmación. Debido a la considerable cantidad de tiempo que Yusuke Uchiha había pasado entrenando dentro del Dangai, un periodo que abarcó 20 años, su encuentro con Kurotsuchi Mayuri evocó una sensación de reunión después de una ausencia prolongada, lo que le hizo percibir inconscientemente que su declaración anterior había sido pronunciada hace un tiempo considerable. Ha llegado el momento de establecer nuestro dominio sobre Hueco Mundo, declaró enfáticamente Yusuke Uchiha. Con la mirada fija en la silueta distante de las noches, Yusuke Uchiha puso una mano sobre el hombro de Kurotsuchi Mayuri, y un vórtice espacial se materializó en silencio, atrayéndolos a ambos a su abrazo etéreo. Al reaparecer, se encontraron parados frente a las imponentes puertas de las noches. Dentro del gran salón del trono de las noches, Baragan Lovisenbairn, el actual gobernante de Hueco Mundo, se sentó en su trono elevado, escuchando atentamente un informe entregado por uno de sus subordinados. La apariencia actual de Baragan Lovisenbairn se parecía mucho a su forma después de su liberación de su estado arrancar. Su esqueleto estaba envuelto en una túnica púrpura fluida, y su cabeza estaba adornada con una resplandeciente corona dorada. La subordinada que entregó el informe fue Charlotte Chulourne, una Oyo de considerable estatura física, cuya armadura, sin embargo, poseía una estética decididamente extravagante y poco convencional. Además de su apariencia llamativa, había un tatuaje de corazón rosado bastante llamativo situado en su abdomen, un detalle que resultó bastante discordante para la sensibilidad de la mayoría de los espectadores. Varios otros Oyous, cada uno con una posición de autoridad dentro de las noches, se pararon discretamente al costado de la sala del trono. Estos Oyous eran los subordinados más confiables y leales de Baragan Lovisenbairn. Con las cuencas vacías clavadas en la arrodillada Charlotte, la voz de Baragan Lovisenbairn, imbuida de un aire de autoridad regia, resonó por toda la sala del trono. ¿Tierra Rivel ha aceptado mis términos? Él preguntó. Charlotte respondió con suma deferencia. Mi señor, he fracasado en mi misión. No pude persuadir a Rivel de que aceptara sus términos. Además, tras mi intento de someterla por la fuerza, fui derrotado rápida y decisivamente.
El cuerpo de Charlotte presentaba numerosas heridas visibles, y su armadura hueca mostraba signos de daños significativos, lo que indicaba claramente que recientemente se había involucrado en una feroz batalla. Al escuchar el informe de Charlotte, Baragan Loisenbayern soltó un resoplido frío. «Ese maldito Arribel», murmuró, con la voz entrecortada por una furia apenas reprimida. «Cuando se presente la oportunidad, la someteré personalmente». «Charlotte», continuó Baragan Loisenbayern, suavizando ligeramente su tono, «puedes retirarte para atender tus heridas». El hecho de que un simple adjuchas se atreviera a desafiar a un vasto lorde dice mucho de tu inquebrantable lealtad a mi causa. Al recibir estas palabras de elogio, Charlotte rápidamente hizo una reverencia formal ante Baragan Loisenbayern, preparándose para retirarse de la sala del trono. Sin embargo, en ese mismo momento, se encontró inesperadamente enfrentado a dos individuos cuyo atuendo era sorprendentemente poco convencional. La figura principal estaba vestida con un uniforme de samurái blanco prístino, su rostro parcialmente oculto por una máscara hueca y una katana enfundada en la cadera. El individuo que acompañaba a esta figura presentaba una apariencia aún más peculiar. Su rostro humano estaba adornado con grotescos patrones de pintura, y vestía una armadura que tenía un parecido sorprendente con un gran rábano blanco. Estos dos individuos no eran otros que Yusuke Uchiha y Kurotsuchi Mayuri. Habiendo despachado sin esfuerzo a los guardias estacionados dentro de las noches, Yusuke Uchiha y Kurotsuchi Mayuri procedieron directamente hacia la sala central del trono. Al entrar en la sala del trono y encontrarse con Charlotte, que se acercaba a ellos, tanto Yusuke Uchiha como Kurotsuchi Mayuri se sorprendieron momentáneamente por el extravagante atuendo de Loyou. En el considerable tiempo que pasaron dentro de Hueco Mundo, nunca antes se habían encontrado con un hueco masculino cuya apariencia fuera tan ostentosa. ¿Quién eres tú, y con qué derecho traspasas las noches?, Charlotte tronó, su voz resonando por la sala del trono. Sin más preámbulos, lanzó un puñetazo rápido y poderoso hacia Yusuke Uchiha y Kurotsuchi Mayuri. En respuesta a la acción agresiva de Charlotte, varios de los otros subordinados de Baragan Loisenbayern, que habían estado observando la escena desde la periferia, se unieron inmediatamente a la refriega. Poseyendo una íntima familiaridad con cada hueco dentro de las noches, estos subordinados reconocieron fácilmente que los dos individuos recién llegados no estaban entre sus filas. Además, el atuendo poco convencional de los dos recién llegados, que se parecía poco a la apariencia típica de un Ouyou, sirvió para aumentar su aprensión y sospecha. Con un movimiento rápido y sin esfuerzo, Yusuke Uchiha agarró el puño que se aproximaba de Charlotte, aplastándolo con facilidad. Acompañado por un grito penetrante de Charlotte, Yusuke Uchiha lo arrojó con fuerza al suelo. El cuerpo de Charlotte impactó el suelo con una fuerza considerable, creando un cráter considerable. Yacía inmóvil, inconsciente por el impacto. Yusuke Uchiha no tenía intención de recurrir a la fuerza letal, ya que anticipaba plenamente que estos Ouyous eventualmente se convertirían en sus subordinados una vez que hubiera subyugado con éxito a Baragan Loisenbayern. Sin embargo, para demostrar todo el alcance de su poder, Yusuke Uchiha eligió deliberadamente no ejercer una moderación excesiva en sus acciones. Mientras los subordinados restantes se preparaban para lanzar un asalto coordinado contra Yusuke Uchiha, desató una repentina y abrumadora explosión de Ryatsu, deteniendo instantáneamente su avance. Los subordinados estaban paralizados por el miedo, sus cuerpos congelados en su lugar. Bajo el peso de esta inmensa presión espiritual, experimentaron una vívida premonición de su inminente desaparición. Incluso Baragan Loisenbayern, su formidable maestro, nunca antes había experimentado una muestra tan abrumadora de presión espiritual. Baragan Loisenbayern se levantó abruptamente de su trono, su esqueleto se endureció. Si bien su rostro parecido a un cráneo permanecía desprovisto de expresión, la brusquedad de su movimiento indicaba claramente que él también se había visto profundamente afectado por la impresionante exhibición de poder de Yusuke Uchiha.